RCE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo aquí a RC en el 106.9 de la FM. Estamos en la hora vikinga, día 7 de enero, y estamos en el centro de Barcelona a 2 grados. Tenemos un atasco en la ronda monumental y esta mañana, primer día que recuperamos cierta normalidad de estas fiestas que esperamos que hayan podido disfrutar cada uno como pueda, y vamos a recibir a nuestros contertulios. Aún nos quedan algunos por llegar, pero empecemos ya porque esta mañana, después de lo que hemos visto este fin de semana, hay que hablar de muchas cosas. Entonces demos la bienvenida a Lidia Martínez. Buenos días, Lidia. Hola, buenos días Isidra, buenos días a todos. Pues sí, hemos tenido un fin de semana muy intenso con varias imágenes de entrada de lo que es Estados Unidos a Venezuela, en este caso por el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, vamos a ver cómo acontece, porque ha ido cambiando todo desde un inicio que parecía todo que sería distinto,
y ahora tenemos hasta una amenaza en Groenlandia. Entonces ese aire imperialista, pues bueno, vamos a ver qué pasará. Bueno, aquí hay opiniones para todos los colores y en este circo crecen los enanos. Vamos a ver qué pasa. Señor Paco Sierra, buenos días. Muy buenos días, Isidro, muy buenos días a todos. Por fin se han acabado ya las fiestas, después de 3 kilos y muchas reuniones familiares, empezamos a recuperar la normalidad, que no sé si la vamos a recuperar de verdad, porque en estas fiestas con cuñados, con suegras y con toda esta gente, hablando de geopolítica a todo el mundo como si fueran expertos, la verdad que da que pensar. Y tuvimos una cena la noche de Reyes, con 2 altos funcionarios de la Unión Europea, y más allá de lo que está pasando, que entraremos en profundidad a analizar, lo que estamos viendo es que estamos en una estructura política que está ciega, está sorda, está muda. Han pasado ya 5 días desde el encarcelamiento, no sé cómo llamarlo, lo que han hecho con Nicolás Maduro. Y la Unión Europea está callada. O sea, 2 altos funcionarios estaban perplejos, indignados. No tenemos una voz, no tenemos una postura común. Tenemos a los personajillos domésticos que tenemos aquí hablando de lo humano y de lo divino y siempre metiendo la pata. Y desde luego no hay liderazgo político en España y tampoco desgraciadamente en Europa, y es momento de repensar esa Unión Europea y es momento de tratar de encontrar nuestro sitio en este nuevo mundo, que es lo que ha pasado en estos últimos días de fiesta. Muy bien, pues muchas gracias por esa primera reflexión, porque evidentemente va a ser el primer tema del día. Señor Joan Pau Rica, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Pues encantado de estar aquí este año nuevo y vamos a ver si somos capaces de tener un año mejor que el anterior. Vamos a tener este año ciertas sorpresas a nivel político y van a haber bastantes, porque tenemos un montón de dirigentes tanto de un lado como del otro que van a ser juzgados, van a empezar a cantar y en el momento que canten van a empezar a involucrarse muchas más personas de las que actualmente conocemos que están involucradas. Y esto va a ser lo más divertido que nos ha pasado. O sea que usted vaticina eso. Nos va a dar vidilla. No lo vaticino, o sea, estoy absolutamente seguro que va a ser así. Vale. El que pierde paga, ¿eh? Pues paga usted, seguro. ¿Seguro? Seguro. No, yo tengo mis dudas. Yo simplemente lo pongo en clave de duda. Entienda usted que el dinero no lo puede todo y el miedo contribuye muchísimo a que las personas se les desate la lengua. Sí, pero piense que, por ejemplo, que decía el señor Paco Sierra, dice, tenemos un poder sordo y mudo, de momento. Ciertamente. Pero es que no es ni sordo ni mudo, sino que pasan de nosotros mucho. Les da igual, van a la suya y a pesar de que puedan estar señalados o condenados, tranquilo que el pasaporte a Santo Domingo ya lo tienen todos preparado. Posiblemente. O sea que, bueno, lo veremos, el año da para mucho. O sea que yo este año vengo con muchas ganas de hacer una llamada a la sociedad civil, que pongamos a poner medidas, pensamientos, razonamientos para que estos tipejos no salgan impunes y no salgan del país. Entonces, que la justicia obre. Y para hablar de todo esto, hoy recibimos a un nuevo vikingo que nos llega desde Madrid, con muchas ganas de tenerlo aquí hace muchos días, a Javier Mansilla. Javier Mansilla, ¿cómo está usted? Perfectamente, encantado de estar aquí en el estudio por primera vez y nada, empezamos 2026 fuerte, con un acontecimiento histórico que esto se escribirá en los libros de historia al final, lo que está pasando en Venezuela, y que tiene tintes tanto económicos, pero políticos, pero también geopolíticos, lo más importante. Al final, esto responde a que Trump está haciendo una política, en mi opinión, bastante positiva para su país, pero vamos a ver cómo afecta al resto del mundo, porque al final tiene una afectación global y va a afectar al resto del mundo. ¿Cómo nos va a afectar a España, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces vamos a comentar cuáles son las afectaciones y lo que va a ocurrir al final en todo esto. Pues vamos a dar cada uno nuestra opinión, sobre todo ustedes,
Saben que los que están al otro lado, los que nos están escuchando vía FM, vía las plataformas digitales de radio, que son muchas personas las que nos escuchan, y no solamente en este país, y siempre digo que cada uno escoja el país que quiera vivir, sino más allá de este país. Tenemos mucha gente que saludamos desde aquí, que nos escucha desde Miami, nos escucha desde Nueva York, nos escuchan desde Medellín, nos escuchan desde muchas partes del mundo. Pues nada, un saludo para ellos y gracias por seguirnos y feliz año. Pero lo que digo, que cada uno opine lo que quiera y que tienen las líneas abiertas desde las 8 de la mañana hasta que acabamos el programa. Tienen las líneas abiertas. Si nos llaman, ahora les daré el teléfono, el 93 468 55 55. Repito, 93 468 55 55. Sin ningún tipo de filtro, solamente lo que pedimos es el respeto y, sobre todo, menos insultos y más argumentos, porque a veces solo nos escribe gente por las redes para insultar, sin más argumento que aquel de faltar al respeto. Y evidentemente el respeto no lo tenemos que guardar todos, porque seas de un lado o seas del otro, yo no soy de ninguno. Yo creo que tenemos que desarrollar el sentido crítico. Estamos aquí para que todos juntos tiremos adelante este país. Y nos acaba de llegar el Ramon Soler. Bon dia i bona hora i bon any. Oye, años, escolta, mira el Javier Mansilla, vingut a Madrid, tú. També, escolta, que bé, tu. Ja hi som. Os conocéis por las redes. Javier se está convirtiendo en un activista en las redes sociales. Molt bé. Y a partir de hoy, otro vikingo más. Este movimiento que se está extendiendo por todo el país. Y nada, pues bienvenidos a todos, Ramón. Está calentito el tema. Yo estoy muy feliz, ya lo sabes. Pensaba que llegabas más tarde y digo, ostras, para hablar de Venezuela no estará Ramón. Pues estaré. Pues venga, bueno, os habéis puesto de acuerdo. ¿Sí? Ay, muy bien. Hola, Noelia, buenos Hola, días. ¿qué tal? Nuestra doctora. Pues mira, con frío. Me toma el pulso, doctora. Ay, no, que es doctora en Pero Derecho. Es en Derecho, sí, es diferente. Bueno, El pues chiste, nada. ¿hay pues- algún doctor en la sala? Sí, yo. Mira, es que está a punto de morirse. Soy doctor en filosofía. Bueno, pues ya estáis todos malo. presentados. Bienvenidos. Hemos tardado un poquito, quería daros tiempo a llegar porque creo que la opinión de todos es importante y vamos a empezar esta mañana directamente con este titular, aunque traigo muchas cosas más, pero ya tenemos más tiempo luego más tarde. Vámonos para allá. Bueno, hemos arrancado en el saludo matinal este tema que nos tiene realmente atentos. Para muchos es un atentado contra la soberanía de Venezuela, para otros un secuestro y para otros una liberación. Lo que pasa es que el único que sabe de qué va esto es el que lo ha ejecutado, el que lo ha pactado, que si se ha pactado, que también se habla de pacto, y las políticas soberanas de cada país no las podemos entender si no visualizamos la política globalista y la geopolítica de todo el planeta. Entonces, yo tengo mis dudas de las intenciones. Primero apareció una liberación, después ha aparecido yo me quedo con el petróleo y seguimos igual. Por otro, las dos cosas, me quedo el petróleo, mientras tanto os ayuda a hacer un proceso. Y yo os dejo sobre la mesa, y empecemos con Lidia, que el otro día hablabas en una tertulia precisamente de esto, con otro grupo de guerreros, sobre el tema. Sí. Recuérdame el podcast de ellos. Es el de Daniel, bueno, El cambio de guardia. El cambio de guardia, exacto. Estabas en directo con los del cambio de guardia, también una gente profesional y muy crítica, que desde aquí saludamos. Sí. Y evidentemente está claro que cada vez somos más los disidentes del sistema. Porque esto no va ni de derechas ni de izquierdas, esto no va de socialismo o de capitalismo, va de ellos o nosotros, va de respeto entre ciudadanos, va en refundar el Estado de Derecho y va de la soberanía de cada uno de nosotros. No somos esclavos de nadie y nos tratan como tal. Entonces hay muchos matices, pero yo aquí veo un circo, sigo viendo la mano derecha y la mano izquierda de un sistema globalista donde tenemos un montón de títeres y aunque Trump parezca el malo, o no, que cada uno piense lo que quiera, es otro personaje de los intereses globalistas, porque si se fijan ustedes estos días en las noticias, nos están colando un mensaje continuamente, nos hablan del nuevo orden que quiere imponer Trump, pero es que antes de oír
el tema del nuevo orden de Trump, hemos estado escuchando durante muchos tiempo, por no decir años, el nuevo orden basado en la Agenda 2030. Entonces, esto puede ser un juego de la Agenda 2030, donde el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno, el héroe no es tan héroe, y esto todo está pactado porque con la izquierda hemos conseguido el caos, el desorden, ¿vale? Donde tendríamos que tener más justicia, igualdad social, tenemos menos. Cada medida que se toma desde ese lado consigue el efecto contrario. Creamos desorden, y luego venimos y lo ordenamos. Nos ponemos rodillas y aceptamos cualquier cosa. A partir de aquí, el señor Pau Ríquez, seguramente cuando le hablo de Agenda 2030, me dice que eso es una entelequia, y si es una entelequia, porque nos tiene jorobados a todos. O sea que los Reyes Magos no existen, pero los regalos llegan. O sea que vamos a ver cómo lo vemos. Bueno, lo veremos como usted quiera verlo. No, yo no quiero verlo. Me lo va a contar Ya usted, pero vamos. empezáis en 2026. ¿Y eso? ¿Qué pasa aquí? No. Es que empezamos el año ya a patada limpia. No, bueno, es que como más discutimos, más suben los reels. Lidia, como decía, empezamos. A ver, tema del chavismo. Yo creo que después de todo lo que... Bueno, ahora van saliendo noticias distintas. Dicen que, bueno, que a lo mejor no pertenecía, que había temas de narcoterrorismo, pero que bueno, que no está tan claro como antes. Tenía tan claro, ¿no?, cuando fueron por el objetivo de Nicolás Maduro. Yo creo que ahora se prevé una transición, pero bueno, por ahí hay varios que están saliendo de todo esto, pero hay una transición que es necesaria en Venezuela actualmente para una estabilidad, pero sí que es verdad que lo que se preveía, ¿no?, que tendría que entrar Edmundo González, que de hecho es el que en las últimas elecciones salió pues con el 70% de los votos, si no me equivoco, ganador, pues debería estar él. Pero veo que no, pero también es necesaria una transición, más que nada para sacar a toda la gente de dentro que puede ser más partidaria del antiguo régimen chavista en este caso. Yo creo que lo está haciendo con muchísima estrategia. De hecho, ha sido lo que pasó fue impecable en temas de tanto de muertes como operación militar. Y bueno, lo que asusta ahora es que, claro, que Estados Unidos es el poder. Entonces, a partir de aquí, pues todo lo que se proponga, claro, lo puede hacer. Y eso es un problemón para todo lo que es todo el mundo, ¿no? Porque con la historia ahora de que le hacen falta minerales y por temas de seguridad nacional, pues claro, pues ahora está intentando con Groenlandia, que de hecho es un problema también porque estamos en la OTAN, estamos con Europa también, que también está en la OTAN, y entonces es un problema también a nivel geopolítico. No sé exactamente lo que va a derivar en todo esto, vamos a ver. Pero a mí me recuerda, y antes lo comentaba con Richard Nixon, si os acordáis vosotros también, y Kissinger, que era su jefe de seguridad nacional, en el cual también tenía que decir las cosas dos veces para que le hicieran caso. No sé si Trump, pues a veces dice pues esa impulsividad que tiene, que dice salta algo, y después hace falta que lo vuelva a decir para que le hagan caso, porque también tenemos a Marco Rubio que lo está paralizando muchas veces. Entonces, estamos ahí con un imperialista, hombre de negocios, pero que bueno, que mira, como decía el compañero Javier, para Estados Unidos únicamente. Entonces, ahí tenemos bastantes cosas encontradas. Y es lo que decía también Paco, que Europa se está encontrando con, está como siempre, ¿no? Como en plan diplomático, de que estoy aquí, las veo venir, pero no digo nada porque si no, pues si lo digo puede ser que caiga mal a Estados Unidos, con lo cual también venga por mí. Entonces estamos en una situación que no se sabe exactamente, pues nadie se plantea pues sacar un discurso, pues más que nada. Es que ya ha ido a por ti. Por favor. Yo lo que creo es que respetemos los turnos. Yo creo que si Delcy, la vicepresidenta, ahora continúa en el poder. Ya. Sí, pero entonces, ¿qué ha cambiado? Porque al final... Bueno, es Trump. Es que al final... No, pero por eso te digo que al final, yo lo que comentaba Isidra al principio, de que esto parece una pantomima o que cada vez coge más peso, que esto está como pactado, pues podría ser. Porque al final, esto tampoco es una solución para el pueblo venezolano. Si continúa la señora Delcy, ¿qué ha cambiado? Comentan que el hijo de Maduro se pasea por Caracas tranquilamente. Sí. Entonces, ¿qué estamos aquí presenciando? Ayer especialistas en geopolítica, a los cuales respeto mucho, decían, lo vamos a ver en España extraditado. Yo no lo sé. Dios mío. Yo no entiendo de esto. O sea, yo vengo aquí, hablo con ustedes, aprendo todos los días, intento ser crítico y ser un poco ácido para animar el tema. Pero no quiero decantarme porque yo al final la política a nivel mundial
es un juego de poder donde la soberanía de cada uno, y repito, de cada uno de nosotros, no de los países, la de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, como en alguna empresa que hace muebles dicen, la república de tu casa, cada uno de nosotros está siendo totalmente vilipendiado por esos supuestos derechos de las soberanías nacionales, que al final nuestros políticos tampoco hacen nada por nosotros. Y lo lógico hubiera sido que al menos el señor Edmundo, que fue el ganador real, pues estuviera en el poder. Que no sé lo que estamos presenciando. Supongo que al cabo de unos días, meses, veremos en qué se convierte, claro, Venezuela. Y aquí ya podremos saber lo que realmente ha sucedido. Bueno, al final es una fuerzas de intereses a nivel mundial. Paco, por favor. La cuestión es más profunda. O sea, no es una cuestión de que sea una operación impecable, que había pocas muertes. Yo creo que es romper todas las normas del sistema internacional. Pero en esto te tengo que decir, Paco, que no era legítimo tampoco, era un fraude. Bueno, aquí sí, tenemos... pero ¿tú quién eres? Sí, pero eso la fuerza... este mono naranja... Este mono naranja con un Colt, ¿quién es para decir me voy a quedar Groenlandia? ¿Quién es este hombre para decir oye, aquí voy a quitar a esto? Bueno, y como es eso, un mono naranja que tiene una incontinencia verbal en cualquier... Ya, pero mono naranja, pero que tiene el poder del mundo, en este momento. Sí, tiene no solo un Colt, sino que tiene un botón rojo. Que aquí estamos de regalo, gracias a su magnanimidad. Putin tiene otro, ¿eh? Sí, pero la cuestión es que este señor ya te lo ha dicho. Le han dicho, oiga, van a liberar a los presos políticos que hay en... Dice, no, aquí vamos a arreglar el tema del petróleo. Sí. No, vaya, o sea, es descarado, eso requiere de una respuesta internacional. Pero o sea, que un miembro de la OTAN amenace a otro miembro de la OTAN es para... que tuviéramos realmente una fuerza política, un liderazgo en Europa para plantarse, que ya tenían que haberlo hecho con el tema de los aranceles. Pero también te digo... No, déjame que termine. Sí. Este mono naranja no es nadie para amenazarnos, amedrentarnos y para atentar contra nuestra soberanía. Aquí lo que se requería es un acto de fuerza y una oportunidad que tenía Europa para verse unido y haber expuesto su liderazgo y decir, oye, ¿sabes qué? La OTAN te la metes donde quieras, que nosotros ya no queremos estar en la OTAN. No. Nosotros vamos a hacer un ejército europeo que no tenemos y nosotros vamos a ser un actor en el mundo, porque si no lo que vas a tener es esos mapas que circulaban en redes donde decía Trump, pues yo me quedo todo América, Putin se queda una parte de Europa y demás, y China se queda todo lo demás. ¿Y Europa dónde queda? En ningún lado. No, pero a ver, un momento, por favor. A ver, vayan pidiendo la palabra porque es que si no, el debate es después. Quiero oír la opinión de todo el mundo, por favor. Yo os quiero mucho, pero a ver, vamos a volver a la realidad en la que hemos vivido un mundo subvencionado post-World War II, en el que vivíamos de un plan Marshall. Entonces, no, quiero decir, volvamos a la realidad. La realidad es que nosotros hemos sido pues una especie de inversión americana post-Segunda Guerra Mundial, que Europa se ha dedicado a destruirse a sí misma sin parar, que no pintamos un carajo, a no ser que seamos buenos consumidores, y que, en Venezuela había un gobierno ilegítimo que ha sido depuesto por el jugador, el player number one, que además está al otro lado del Mar Caribe. Fin. Yo no lo veo tan complicado. O sea, es un tema bastante básico. Creo que hemos vivido en una especie como de entelequia de que sí, el Estado de las Naciones, la ONU, la democracia intergubernamental, interestatal. Estos son gilipolleces que está muy bien que los creamos porque el mundo de fantasía dura mientras dura la pasta, pero en el momento en el que no hay pasta, pues estos mundos fantásticos empiezan a desaparecer. Y para mí esto es lo que pasa. Al final, las reservas de mineral de euros más grandes del mundo están en Venezuela y las de petróleo también. Y Estados Unidos no va a permitir que eso sea el patio de atrás de Rusia y de China y de Cuba. Y yo me alegro un montón. Y me acabo de dar con esto. Yo creo que me alegro un montón. Pero es que además me alegro. O sea, no es que me alegro. Además, y yo a Estados Unidos me parece genial. Yo prefiero, siendo realista, no siendo buenista o pensando en un mundo de yuppie. Claro que me hubiese gustado que
Iberoamérica hubiese sido el virreinato español. Pero eso hace siglos que no existe. Entonces, dado que no pintamos nada en este mundo, lo único que deseo es que Marruecos no me quite las Canarias, si es que puede ser, y puedo seguir yendo a las Canarias cada 4 o 5 años de vacaciones, si me lo puedo seguir permitiendo, y que Estados Unidos sea pues la superpotencia occidental, porque oye, pues prefiero que sea Estados Unidos a China y Rusia. Pero Y ya está. los venezolanos Bueno, están contentos. Esos que te quitaron ¿Son Cuba, felices? Puerto Rico y sí, Filipinas. con Delcy. Bueno, Pues no lo eso. creo, pero bueno. Por favor, primero pero las del- opiniones de cada uno, luego el debate. Ya. Si quieres contesto lo de Delcy, ¿Vale? muy rápido. Es que parecen ustedes políticos en el Parlamento, no callan. No. Si quieres contesto lo de Delcy muy De eso rápido. Delcy, porque hay muy cosas rápido. que oírla a todos. O sea, yo he trabajado para venezolanos, yo he estado llevando parte de la que era resistencia de la oposición desde Washington durante 3 años y conozco muy bien de dentro todo esto. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es tú ahora eliminas un régimen que tiene el control total del ejército. Esto no lo puedes hacer a no ser que tú te gastes millones de dólares en hacer una ocupación militar a día de hoy en Venezuela. Esto es irreal. Entonces tú lo único que puedes hacer es sobornar lo suficiente a los líderes que tienes a día de hoy en el territorio para que faciliten una transición. Entonces, Pobres ciudadanos. ¿cómo lo consigues? De acuerdo. Entonces, gástate tú los 300.000 millones de dólares o ¿Yo más. por qué? Si que yo no he atacado a costaría- nadie. Escúchame, que costaría la ocupación del sitio, Pues es su problema. la guerra civil que costaría la ocupación del sitio y además la gente ya estaba sufriendo antes. No es que ahora están sufriendo y antes no. Ahora llevan sufrirán menos. Es absurdo. Llevan sufriendo. Bueno, pues esa es tu opinión, pero la inmensa mayoría de los venezolanos han salido a celebrarlo. No tengo ni un solo, ni amigo ni conocido venezolano, que tengo un montón. Gente que salió aquí porque asesinaron incluso amigos suyos. O sea, todos están muy felices. Siguen aún con la incertidumbre de decir, no sabemos qué va a pasar. Eso es verdad, pero no podemos negar que es algo bueno y positivo lo que ha sucedido. Yo, Según antes de tu- pasar la según palabra... tu punto de vista. No, Sí, yo no, también. un momento, aquí cada uno tiene su punto de vista, evidentemente. Todo lo que decimos aquí es según nosotros, porque ahora antes de pasar la palabra a Javier, luego pasar a Pau y volver a Lidia, y habremos cerrado una rueda, aquí hay una cosa que a mí me tiene realmente perturbado. Es que aquí opinamos todos, pero creo que los que realmente tienen que opinar, los que realmente saben lo que pasa allí, lo que se vive allí, son los venezolanos. Y aquí sale gente con banderas, que son los mismos que salían defendiendo Palestina, y evidentemente hay que defender a los niños y no tenemos que progresar con las guerras y estas cosas, pero estos mismos que alzan la voz con Palestina están alzando la voz con Venezuela, pero en cambio no me están diciendo nada de lo que están pasando en las masacres que están pasando en Sudán. Ni en Irán. Ni Ni en Irán. en Nigeria. Entonces, solo protestan para lo que a ellos les interesa. Y yo, la verdad, veo una izquierda que se interesa por una serie de cosas y no se interesa por otras, que no son humanos los que matan en otros sitios. Entonces, no sé, valoremos las cosas de manera global. Pero es que yo veo a gente en Madrid manifestándose, en Barcelona manifestándose, en otros lados del mundo manifestándose, que para mí pueden ir vestidos, peinados como quieran. ¿Habrá Para mí tiene flotilla? respeto a todo el mundo, ¿vale? Pero, ¿han estado ustedes en Venezuela? No. ¿Conocen a los venezolanos? No. Dejen que los venezolanos vivan como quieran. Porque Trump no ha ido a buscar la fórmula de la arepa allí. Ha ido a buscar otras cosas, ¿vale? Pero aquí es cuando decimos que justicia y derecho son dos cosas distintas, o sea, practicar la justicia y la ley son cosas distintas. Trump se ha tomado la justicia por su mano, pero se ha saltado todas las leyes. Entonces, ¿qué queremos? Mantener a través de la legalidad internacional una dictadura, aunque muchos no ven dictadura, o sea, azotar a gente, perturbar a gente. Bueno, hay una lista de sentencias y de ejecuciones importantes, y de eso no se habla. Eso forma parte de mantener la democracia, ¿no? No, pues no. O sea, ejecutar a gente no forma parte de la democracia en ningún lugar del mundo. Entonces yo, desde mi punto de vista, el señor Trump se ha pasado la ley internacional por el forro ¿vale? Pero realmente ha quitado un dictador del medio, aparentemente, pero sigue negociando con los mismos que de Maduro. Entonces, ¿aquí qué pasa? Chicos, tengo la opinión de venezolanos, si queréis os la leo. Vamos. Uno, vale. ¿Vale? venga, va. Sí, tengo de cientos, Ah, pero vale. empiezo. Dice, esto es fiesta grande, tío. Al principio con la invasión y al ver que solo han pillado a Maduro, me quedaba un poco la duda del ver qué pasaba, porque si en teoría es algo de narcotráfico, estaría siendo eso y nada más, es decir, coger a Maduro y nada más. Luego en la rueda de prensa de Trump ha quedado todo muy claro y estoy tranquilo.
le pregunto sobre Marco Rubio, le pregunto sobre María Corina Machado. Dice, sí, va a estar muy involucrado en una especie de consejo de administración. Lo que no sé es quiénes de Venezuela van a estar ahí. Maduro dijo que María Corina no tiene... Trump dijo que María Corina no tiene el apoyo. Y creo que tiene razón. Así que por ahora lo que veo es que van a negociar con Delcy Rodríguez. Ahora presenta juramentada y a ver qué pasa. Sobre lo de María Corina dice, un segundo, el apoyo a nivel ciudadano en general creo que es suficiente, pero Trump dijo de forma literal que María Corina no es respetada, y es porque a nivel de la oposición política hay mucha división interna, y María Corina, a pesar de que lo ha hecho increíble, estoy de acuerdo con Trump, es relativamente débil, nunca pudo conseguir el apoyo militar relevante, eso es verdad. Tampoco de otros grupos de oposición, varios se fueron cada uno por su bando y terminó faltando algo. Ahí el chavismo hizo un trabajo muy bueno de división y la oposición venezolana es relativamente débil. Los ciudadanos tienen claro que cualquiera menos un chavista, pero si se postula María Corina Machado, Leopoldo López, Capriles, etcétera, nunca va a haber un referente claro. ¿Vale? Si te fijas, perdón, y con eso acabo, ganó Edmundo González, simplemente ganó porque inhabilitaron a María Corina Machado. No sé cuántos opositores más. Edmundo literalmente es un don nadie que ganó ahí porque no había nadie más y aún así ganó. Vale. Antes de pasar a Javier, evidentemente las cosas pasan por algo. Pero claro, no puedes desear algo porque al final pasa. ¡Venga por mí! ¡Aquí no esperes mi razón! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Hombre, Es buenísimo. Lo pedía, ¿no? Los memes que ha habido. Lo pedía, pues yo se Lo pedía y oye, Aquí Su regalo de Reyes lo que usted ha adelantado. querido. aquí te estoy esperando. Pues al final vino. Totalmente. Que Pero viene luego, pues al final venezolanos vino. en España hay cientos de miles y todos conocemos a venezolanos. Y yo me he manifestado muchísimas veces por la libertad del pueblo de Venezuela. Y yo he sacado una bandera de Venezuela en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Pero esa realidad no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Te lo están diciendo incluso ellos, o los contactos que tú tienes con ellos. Nuestro técnico, Nasqui, también tiene una relación muy particular con la comunidad venezolana. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que tienen esa sensación de incertidumbre porque todo el mundo quería, de los que han hecho esa diáspora y han tenido que salir, que querían que Maduro se fuera. Pero una cosa es querer eso y otra cosa es que se perpetúe un régimen y que tengas además la tutela de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los intereses de Venezuela, tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Mira, yo coincido Javier, es tu totalmente, turno. coincido plenamente con lo que ha comentado Ramón, ¿vale? Yo llegué a Barcelona el sábado, el mismo día que capturaron a Maduro, y lo primero que me encuentro es una manifestación y no veo a ningún venezolano en la manifestación, y todo cara de perro, todo como si fuera un funeral. Y llegué y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque era el mismo sábado, estaba todo reciente. En Urquinaona, ¿no? Sí, totalmente. Ahí aparqué, dejé el coche en el parking, subo las escaleras y me encuentro una manifestación y veo todo españoles con cara de perro, mirando mal, con odio, de verdad, odio y gritos. Y digo, bueno, grabé un poco, ¿no? Lo típico, y me fui y di un paseíto hacia el Arco del Triunfo y me encuentro un grupo de venezolanos saltando, pero como si no hubieran celebrado así en la vida. O sea, saltando unos saltos como si hubieran ganado el Mundial Venezuela. Y dije, ¿este contraste a qué se debe? Y luego estuve pensando, ¿no? Dije, vale, este contraste se debe a la ignorancia de los primeros que no han vivido nunca una dictadura y a la experiencia de los segundos, de los venezolanos, que vienen de eso. Entonces, eso, bueno... Pero si se queda el mismo régimen que cambia, es lo que te estamos como diciendo. anécdota, como anécdota. Nada. No se va a quedar. Vale, ya no. Ahora sí. Eso como anécdota del Es que sábado, es ¿vale? absurdo. Pero al final, volviendo al tema, yo creo que esto es un tinte geopolítico, ¿vale? Al final Trump lo que está haciendo es limpiar su patio trasero y preparándose para un escenario geopolítico hostil con China. Sí. Y lo que quiere hacer es su continente para sí, quiere cubrir sur y norte, sur con Venezuela, norte con Groenlandia, y lo del petróleo es importante, el dinero siempre es importante, pero al final el principal motivo es geopolítico y es prepararse para un escenario geopolítico hostil con China, y le da igual el pueblo venezolano. Lo que quiere Pues por tanto, ¿quién es mira por cubrirse. Venezuela? Que es lo que estamos hablando aquí, por los pobres ciudadanos los que venezolanos. han salido de esto y ahora pero- le dejan a la misma persona que estaba con Maduro. Pero es que es porque, absurdo. pero porque No, quieren y le evitar... van a quitar. Por ¿Qué te favor, refieres? por favor, Vale, vale, dejemos que cuando terminemos la rueda debatís Por- lo que queráis. Falta Javier y falta Pau, por favor. Al final, por concluir, lo que quiere Trump
ahora mismo, a lo que comentabas de quién vela por el pueblo venezolano, los venezolanos, y nadie va a velar por ellos, nadie más. Lo que quiere Trump ahora mismo es cubrir su patio trasero y evitar una guerra civil en Venezuela. ¿Cómo se evita? Controlando el poder militar. ¿Quién controla el poder militar? Delcy. ¿Por qué quiere evitar una guerra civil? Porque la va a haber. Porque si no la va a ver, como metan a Edmundo o como metan a María Corina Machado, La va a ver. hay más probabilidades de que haya una guerra civil en O Venezuela. sea, que es lo no se habría quiere una evitar. guerra civil si a ellos ver. asienten y consienten que se quede esta persona. No, una Un transición segundo, con un la segundo, cabeza un No, segundo. transición segundo. no. de Transición Delcy, sería no, es una Trump. cosa nueva, hombre. Pero Que no. esto no puede suceder cuando, perdón, y doy este dato, tienes a los colectivos, conocéis los colectivos, ¿no? O sea, es decir, el ejército de Maduro, como no podían pagar a militares profesionales, dieron las armas al pueblo, es lo mismo que pasó aquí en el 36. Entonces, el pueblo está armado. ¿Qué pueblo está armado? ¿Está armado la gente que trabaja en comercios? No, están armados toda la gente Las que está armas dan viviendo. pena las que tienen, Claro. hombre. Que salían unos vídeos que era para Querida, yo- partirse tienes- de risa, querida, hombre. Una tienes- señora con una fregona. A ver, por favor, no sé qué. Noelia, aún no he escuchado a Joan Pau. Estamos en la No, rueda. tranquilo, porque aquí todos estamos interviniendo. Por una vez que intervengo yo, No, porque sí, yo me acuerdo, sí, sí, o no, pero- ya está bien. Sí, no, pero es que si no, no acabamos de escuchar a Javier y Claro, aún no he escuchado vale. a Joan Pau. Venga, Y Joan. rueda de opinión, y luego ya hacemos el debate. Que esto es como el Parlamento, debater. O el colegio, También. claro. ¿Ya? Sí, hablamos. Si un Javier ha ratito? terminado, entonces Has sí. terminado, Javier. Sí, al final el resumen Cuenta es lo ese. que quieras. El resumen es ese. Tintes geopolíticos, nadie mira por el pueblo de Venezuela. Trump lo está haciendo bien para Estados Unidos, se está cubriendo para un escenario geopolítico hostil con China y quiere evitar una guerra civil controlando el poder militar en Venezuela. Ese es mi resumen. Bueno, el Joan hecho, Pau. el hecho sí. concreto de lo que Está está dicho. sucediendo en Venezuela lo conocemos todo el mundo porque las televisiones ya nos han facilitado toda la información posible y más. Lo que sí que es evidente es que la hegemonía y la potestad que se le ha concedido a Trump se la concede el resto del mundo occidental. No se la toma él por su cuenta. Se la concede por la falta de contundencia del mundo occidental. Es decir, nosotros en esta mesa hemos dejado claro que Europa no existe. Sí. No existe, somos una comunidad económica, pero no somos un país. Al no ser un país no tenemos ninguna fuerza. Y entonces se ríen de nosotros en nuestra cara. Ahora se está decidiendo enviar tropas alemanas y francesas a Ucrania. Pero bueno, vamos a ver. Pero ¿qué cabeza es la que toma decisiones en este país? Bueno, evidentemente el señor que nos gobierna aquí dice, yo también quiero enviar tropas, ¿no? Ya me explicarás tú qué vamos a enviar nosotros, pero bueno, somos capaces, igual enviamos algo. Pero el problema está en que de una vez por todas Europa debiera empezar a pensar que esta es una oportunidad que se nos brinda para definitivamente crear un país con fuerza política suficiente como para poder plantarnos delante los que nos plantan aranceles, los que nos impiden exportaciones, los que nos ponen trabas para cualquier cosa. Porque mientras España tenga que luchar contra quien compra en los Estados Unidos, no tiene nada que hacer, mientras Francia o Italia o Bélgica o ya ni te cuento Dinamarca con su problema de Groenlandia, ¿no? Vamos a ver, ¿quién va a defender eso si Trump envía tropas allá? Porque eso acabará en la base que ya tienen, porque igual la gente no lo recuerda. Los Estados Unidos en Groenlandia ya tiene una base. Esto acabará aumentando esa base, porque la protección del norte del mundo, con una base más grande, ya la ha resuelto él, ¿eh? O sea, quiero decir, militarizará un país de 55.000 habitantes. No será necesario que se lo anexione. Y eso será ¿por qué? Porque Europa no existe, porque no somos nadie. Y a ver si lo entendemos de una vez por todas. Algo tenemos que hacer, pero continuamos siendo ese montón de países, porque antes lo decía solo de España, pero ese montón de países de corderos mandados por lobos. Y no nos damos cuenta. Y todo nos está bien. Y nos cuentan, ¡oh!, que es un problema de narcotráfico. ¿Pero qué narcotráfico ni qué tontería? Si Trump hoy, no la semana pasada, ha dicho que en Venezuela les van a dar 50.000 barriles de petróleo. Dice, bueno, pero no tienes un problema con el narcotráfico. El petróleo aquí, ¿qué pinta? Sí, sí. O pinta algo. O igual sí. O igual se han movido solo por
por intereses económicos. Hombre, a Cuba no A le han ver, dicho nada durante años. Bueno, Y a los espera, sí, venezolanos espérate. que les den, o sea, directamente. pero- Mira, Sin el duda. uso de la fuerza crea un Sin duda. precedente muy, muy grave aquí, porque al final, lo que comentas, Joan Pau, el uso de la fuerza, o sea, la Carta de Naciones Unidas que decía que no se podrá emplear la fuerza física para atacar un país Sin duda. como ha hecho, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y como tú bien dices, al final Europa, el viejo continente, lo único que tenemos es cultura, pero ya no nos ha quedado absolutamente nada Sí, más. sí. No tenemos un ejército potente, no, es verdad, tenemos la cultura Ni potente del ni viejo no continente, potentes, pero no tenemos. nada más. Salgamos a la calle nada y más. vemos la cultura media que tenemos, sobre Bueno, todo en ciertos lugares del Espera, continente. Dejemos la cultura un sí, momento. yo os quería... O digas tú, Isidra. Bueno, yo os quiero plantear Vale. una serie de cosas para ordenar el debate. Yo solo ahora. quería hacer un apunte. Es decir, aquí nos estamos, todo el mundo, el 2014, si os acordáis, que hubo la primera revolución también contra el chavismo, contra Nicolás Maduro, que cerraron las conexiones, no podíamos saber nada de lo que pasaba, todas las torturas que ha habido, la represión, las expropiaciones de empresas españolas también, presos políticos. Y claro, y ahora viene una persona que es el más poderoso, va allí y lo coge. Y ahora nos quejamos todos. Decimos, no, es que ahora qué va a pasar. Pero que nadie se está quejando de evidentemente, eso. Se sí. está quejando de que No, continúen a ver las qué va a cosas pasar. igual. Pero a ver, Nadie se es queja de que hayan cogido a Maduro. Al final Trump No, es sí, un hay hombre... gente que se Las queja. formas, No, pero hay quizás, gente que pero se queja. por lo demás. Sí, pero Hay de todo. al final es un Claro, hombre lo de suyo. negocios. ¿Qué va a hacer? Pues estratégicamente China pues tira del petróleo de Venezuela, con lo cual ya la deja cero. Pero Por ejemplo, una cosa, esos mismos que se quejan de que Trump se va a llevar el petróleo, aunque va a hacer una inversión y, y lo va a pagar. Exacto. Porque nadie se acuerda que cuando empezó el negocio en Venezuela, quien puso las instalaciones, la inversión Pero fue yo- Estados Unidos. Luego Sí. sacó lo que sacaron. Con que permiso. claro, todo el mundo se queja y Momento. después resulta que lo arregla Y España. y entonces vamos todos encima. No, a ver, también seamos sensatos. Claro, es que tampoco no es el salvador del mundo a coste cero, No, es que entiendo. el tema es qué precedente de todo esto es qué precedente nos deja El uso de la fuerza. la legalidad, ¿qué es? ¿Legal o justo? Yo creo que era ilegítimo Porque claro, ese desde gobierno. Estados Entonces, Unidos, desde de la Cámara de Trump, lo que nos apunta es que Maduro no era un presidente, sino el líder de un cártel criminal. ¿Y Bueno, por qué deja ¿Vale? de él si entonces? Que controlaba el sistema judicial interno y la única vía para la que le da justicia igual. era una Por extracción eso mismo, externa. ya está. Pero claro, Es te una estás, excusa, ¿no? te estás otorgando un país soberano sobre otro país soberano. Pero es que yo sigo diciendo, quien tiene que hablar son los venezolanos. sí. Quienes tienen que hablar son los venezolanos. Nosotros tenemos ya bastante con el que tenemos nosotros. Sí, nosotros que si sí. quiere le doy las coordenadas GPS de la Moncloa. Pero a ver, opinar puede opinar cualquiera. Eso Claro, no estoy de o sea, acuerdo opinar contigo. somos libres. Y es más, nosotros también nos afecta en cierta medida todas estas actuaciones que están Evidentemente, realizando. Con lo cual, evidentemente. ¿por qué tienen que hablar solamente Pues, los venezolanos? permitidme que os A lo haga mejor a nosotros preguntas también nos después de afectan Pablo. algo. Quiero hacer unas preguntas. Permitidme decir lo último con respecto a lo que estaba hablando, que era puramente económico. El gran problema que existe, que es el menos hablado de los problemas que tiene esta actuación que se ha realizado en Venezuela, es el miedo que tienen los Estados Unidos de que cambie el sistema de control de pago del petróleo. Es decir, actualmente el sistema de control de pago está establecido en el dólar. En el momento que pase en el yuan, en la moneda china, el mundo se pone patas arriba, ¿eh? Y es lo que los Estados Unidos no pueden permitir. No es que no quieran, no lo pueden permitir. Y no lo permitirán bajo ningún concepto. Se cargarán Venezuela y Cuba, todos los países Cuba, de alrededor. Porque no pueden permitirse que su moneda no sea la que determine qué es lo que pasa con los precios en el mundo. Pues que hace tiempo que no lo es. No, sí lo es. Actualmente intentarás comprar petróleo de otra manera. Reserva valor. Sí. Reserva valor. Se está comprando petróleo con otra moneda. Pero ahora os voy a hacer una Y pregunta. además soportada por Perdona, valor oro. La salto. Venga, Cuba, hombre. ¿qué va a pasar con Cuba? ¿Os gusta cómo está Cuba ahora? Que Da no puede pena, ni comprar pobre leche. Cuba, Con pobre Claro. Cuba. Si Con ese, Cuba es, el- no- si no ese pasa es el nada. criterio, Lidia, ¿por qué no Con se Cuba va a no China, pasará que es nada. muy democrática? Estoy contigo. Se están muriendo de Si hambre. tú eres el esa garante de las democracias, vete a China, Con Cuba no pasa vete nada. a Rusia, No. ¿no? La van a dejar Si caer ese, Cuba. si ese es el criterio. Bueno, Da El pena, petróleo. da pena. Estaba de verdad. financiada con el petróleo venezolano y por Ya tanto ese es el no- criterio. no es una amenaza. Sí, sí, La sí. gente Lo muriéndose de hambre con Sí, sí. cartillas de racionamiento Sí. y Con gente gasola. enferma sin sanidad y sin Nada, nada. no Eso tiene sí ni que es papel vergonzoso. higiénico. Dicen que Sí. no habían habido bajas, ¿no? Pues cubanos. 30 y pico, 32. Pero porque recordad que nunca hubo cubanos destinados, o sea, ejército cubano destinado en Venezuela, nunca. Nunca, tampoco Eran hubo amiguetes, iraníes, eran amiguetes. tampoco había Pero Hezbollah, tampoco... Es decir, que no... El único imperialista aquí es Estados Unidos siempre.
Claro. Claro, el único riesgo que tenemos es Estados Unidos. Es el único. Quiero decir, ¿por qué la gente se preocupa por China o Huawei, no? ¿Por qué la gente se preocupa por China? No lo entiendo. No tiene razón de ser. Sí, es inofensivo China. Es mucho peor Estados Unidos. Porque son capitalistas y muy malos. Y además hablan inglés. Que nos cuesta mucho hablar inglés aquí. Se entiende, ¿no? Como el Maduro. Con lo fácil que es el mandarín, coño. Yo prefiero el pomelín. El mandarín no... ¿Y no tenemos miedo aquí de Marruecos, por ejemplo? Por ahora es lo que te he dicho Claro, antes, y es que lo nos te he vamos dicho a quedar antes. solos delante de todo el Sí, es mundo. lo que A te he ver a dicho quién antes. suplicamos Yo- después. Están sustituyendo. Fijaros, Canarias. Que es el Claro. socio prioritario de Estados Unidos. De USA. Ahora mismo, Ahora sí. Marruecos. Están Bueno, sustituyendo bases. Las Haciendo bases de como Mora y... hacemos, perdón, el gilipollas es normal, perdón por la palabra, pero es que haciendo el gilipollas es normal que cojan al final a Marruecos, pero con el presidente que tenemos de mierda, es decir, al final, Por favor, es decir, quita los la americanos palabra llegan un momento que dicen, a ver, ¿yo qué voy a coger? ¿A este subnormal que tienen aquí en España? oído qué ha dicho? ¿O voy a coger al rey de Marruecos, que al menos es un tío que lleva gobernando ininterrumpidamente durante los últimos 40 años? Pues voy a coger al otro. Es lógico, pero el otro si piensa en el bien de su reino. Del reino, no de la gente. De su la gente nunca cuenta una mierda. La gente no aquí. pensamos a ver nada. si. Sí. Lo que Ni pasa es que aquí, ni allí. la diferencia grande entre los reyes y los elegidos es que el rey al menos pensaba que eso era su reino y cuidaba de su reino, y el elegido piensa en plan, bueno, a ver cuándo me voy y cómo me jubilo. Entonces, bueno, pues hay una diferencia. Buena o mala, me da igual, pero hay una diferencia. Bueno, existe... hemos Bueno, conseguido, pero ¿eh? ahora Os estoy domando. pensando, Ramón, cuando tuvimos el problema también de Perejil, que lo sabréis, tampoco no nos apoyó nadie, ni Francia. Pero hombre, Claro. pero si ahí ya enviamos, Pero si igual enviamos es 16 España. legionarios allá. Ay, mi Que papa, el enviamos Perejil. 16 o 17 legionarios y resolvieron el problema. No, pero cuidado, tiene Pero, a razón, ver, ¿eh? Tiene razón. No, ¿Es pero no nos tontería? ayudó nadie. Francia no nos Pero a ayudó, ver, ¿eh? bueno, nadie. pero- No, pero Pero tú eres imagínate si consciente de quieren que están Canarias. sustituyendo el poder de las bases de Rota y Morón, las están Claro, sustituyendo sí, y poniéndolas en nuestro Marruecos. superpresi. Y eso tiene un Exacto, precio. que la ¿eh? lió. Exacto, Claro. claro. Eso tiene un precio Cuando, político. nos, ¿eh? cuando nos invada Exacto. Marruecos, tranquilos que Estados Unidos no vendrá a salvarnos. Exacto, eso es lo que quería decir. La Porque ahora pregunta son es, aliados ¿no de nos ellos. está empezando a invadir ya? Bueno, sí, ya. ¿Qué dices? Qué mal pensado que eres. Sí. ¿Eh? Si no nos está empezando a Vía invadir ya... patera. Vía patera, sí. Estos falacias. Sí, Y luego... Incrédulos, sois ¿no? extrema derecha. Oye, ayer os trajeron carbón, ¿no? Por lo visto. No, mira, ayer me lo preguntó, vamos a rajar el tema, ayer me lo preguntó, A Noelia. pues a mí me trajeron tanto carbón que podía poner en marcha una central térmica. ¿Qué me dices? Sí, A mí sí, no sí. me ¿No te extraña. has portado bien Pero no este lo haré año? porque no es ecológico. ¿Qué me dices? Sí, mucho carbón. ¿Usted pasó informes de mí y me han traído carbón? No. Ni La mina te entera lo me han imaginas. traído. Ni te lo imaginas. Bueno, yo voy a dejar unas preguntas porque aunque vamos con 15 minutos de retraso, los que se tengan que marchar a las 9, porque empezaremos la segunda parte dentro de 10 minutos, haremos un pequeño receso, que quedan muchas cosas por hablar, porque de Venezuela yo quiero hacer una conclusión, que es que tienen que hablar los venezolanos, tenemos que dejar a los pueblos tranquilos. Y que en todos los países la gente pintamos poco, pintan los que mandan, aquí, allí, allá, en todas partes. Y lo que tenemos que hacer es unir los pueblos en contra de esos políticos globales que nos torturan y que pretenden que nosotros simplemente seamos pequeñas máquinas de generar energía, ser productivos para ellos. Que cada uno que piense lo que quiera. Y recuerden que pueden llamarnos, de verdad, sinceramente, para opinar distinto a nosotros en el 93 468 55 55. De verdad, aunque opinen distinto, porque al final nadie tiene la razón absoluta y quizás diferentes puntos de vista nos lleven a un camino de que cuando el otro día decimos que no hay un pueblo, que no hay una gente, es porque estamos divididos, los de aquí, los de allí, los de un lado, los del otro, y al final están los que tienen que trabajar y están los que les regalan el dinero, están los que piensan de una manera, están los que piensan de otra, pero tendríamos que debatirlo entre nosotros, no ser obligados a tomar parte en una discusión que al final está provocada para que esa política trilera que se juega en todo el mundo, no solamente aquí, sino en todo el mundo, pues al final nos perjudica. Entonces yo lo que quiero decir es que hay una serie de preguntas que quisiera dejar encima de la mesa, así de manera rápida y sin hacer grandes alardes de conocimiento, sino una opinión concisa. Por ejemplo, pues estamos hablando de que, bueno, tiene derecho ¿o no tiene derecho a actuar Estados Unidos en una cuestión que no se sabe si es una cuestión de justicia, una cuestión de intereses propios, o la excusa es salvar al pueblo venezolano y está visto que no está salvando a nadie?
La excusa es salvar al pueblo venezolano, pero al final están siguiendo la doctrina Monroe, que es América para los americanos y, entre comillas, para los americanos del norte. Para los buenos. Para los del norte, efectivamente. Eso es lo Bueno. que están siguiendo a rajatabla. Y la excusa es la de narcotráfico. Vemos la prueba en que, por ejemplo, ¿por qué no detienen a Mohamed? Que también es un narcotraficante. ¿Por qué a Maduro sí y a Mohamed no? ¿Es narcotraficante? Bueno, al final ¿Ah, sí? está inundando la puerta de entrada a Europa de toda la droga. ¿Y tiene que ver con algo que el señor Marlaska desmantelara ciertas unidades de antiestupefacientes? No, estos eran 4 porrillos, hombre. Ah, eran cosas. Cosa Bueno. de Y que chiquillos. los perros de la brigada de... ¿El perro Sánchez? No, la brigada, brigada Sánchez de los perros. la brigada de perros de búsqueda antidroga no están siendo usados y están siendo maltratados en jaulas. No se les usa por el desmantelamiento de estas unidades. Y las lanchas que se las dan lentitas para que no pillen a las rápidas que No, si no, utilizan ellos. se la han dado a remo ya casi, les van a dar Claro, a le remo. van a galeras. Bueno, Totalmente. tengo una pregunta, Ramón. ¿Yo? Sí, por ejemplo. Sí, tengo una pregunta para cada uno porque así venga. participáis todos. A ver si me la sé, no he estudiado mucho, ¿eh? Bueno, si hoy Maduro ha sido extraído del país por Estados Unidos, ¿puede venir mañana a China y extraer a otro? ¿Estaríamos Sí. creando un precedente? En 2027, Taiwán. Porque a China, claro, cuidado, Estados Unidos, pero la aviación china, cuidadito, ¿eh? Querido mío, 2027, Taiwán. Es decir, esto, pues al final lo estaba comentando Javier hace un momento. Esto es una jugada de decir, bueno, como los chinos ya no quieren más tener un Taiwán que es independiente, que se dice que es el gobierno legítimo de China, que además es aliado de los japos y de los americanos, que además produce microchips que son ultra ricos y yo necesito esta tecnología, y pues, entonces el movimiento es claro. O sea, al final, yo de verdad, a mí lo que me preocupa de verdad es honestamente es eso. Porque Japón no va a dejar que China se quede con Taiwán. Corea del Sur no va a dejar que China se quede con Taiwán. Y Estados Unidos va a apoyar a esas dos potencias. Entonces, bueno, vamos a ver. A mí eso es lo que... El único que me da más miedo es eso. Lo otro me da absolutamente igual. Además porque hay una cosa, por ejemplo, que es interesante. Reflexión con el tema de Venezuela, y es, a ver, o sea, si yo tengo que ir a echar a un dictador o echar a un tío malo o intervenir en un sitio donde pasan cosas malas, necesito pues cierta inversión, ¿no? Entonces digo, oye, ¿quién me va a acompañar? Entonces, si es una isla como Cuba que no tiene nada, la gente va a decir, sí, yo no te pongo pasta, pero pues, cuidado, si el tío malo está en un sitio que hay mucha pasta, se puede sacar mucha pasta, seguramente consiga fondos para ir a sacar a ese tío. Entonces, yo creo que eso tiene sentido. Además, el movimiento de matar a Venezuela, digamos, en el sentido político, tiene muchos buenos resultados, porque ahogas a Nicaragua, ahogas a Cuba, Colombia. dejas sin una base, bueno, a Colombia por el tema del narcotráfico también, y sacas una base muy importante para iraníes, rusos y chinos en el Mar Caribe. Entonces, me parece una buena estrategia. Y además, lógicamente, lo que le va a interesar a Estados Unidos es tener un gobierno, digamos, en turnismo a la europea, para poder comerciar, y además teniendo en cuenta que las empresas americanas lo que quieren al final es un Estado de Derecho, quieren unas garantías constitucionales y es lo que buscan en todas las partes del mundo a las que van, porque lo que no quieren es arbitrariedad y porque además les sale mal, y ya tienen la experiencia con tantísimos países como ha sido en el caso de Venezuela, que al final acaban en gobiernos autoritarios que acaban disolviendo ya no solo el Estado de Derecho, sino también la inversión extranjera. Y bueno, pues al final lo que les interesa a los americanos es establecer una república a lo Europa y a seguir tirando. Entonces aquí me plantearía otra pregunta. Esta la que queráis. Dicho esto, en el aniversario del asalto al Capitolio. Sí. Además. Pero, señor Rica y Paco, os dejo la pregunta y que acaba de incorporarse. Gonzalo, pasa que tú no estás aquí todavía. No, hemos hecho el corte. Estoy entrando. Bueno, feliz año a todos. Estás aquí. Cuidado. Estás en plan holograma. Igual llega Trámite extrae del estudio. Bueno, ahora te presentaremos y daremos paso, haremos un pequeño break y empezaremos la segunda parte. Señor Rica, señor Sierra, ¿realmente podemos construir una democracia legítima sobre una operación militar extranjera? Yo personalmente creo que no. Yo personalmente, como democracia, no. Lo que podemos instaurar... Pero si vienen y se van, dicen, bueno, ya está, os lo hemos dejado preparadito y ahora tirad vosotros. No. Lo único, si... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se puede... Porque con una Entonces, la Alemania no es un régimen... legítimo. ¿Legítimo? Pero
Francia no es un régimen legítimo. No, te lo digo en serio, ¿eh? Sí, me parece muy interesante la pregunta. Sí, ¿qué me vas a hablar? Pero hay una ocupación... Perdona. Hubo una ocupación americana, como en Japón. Entonces, pero vamos a ver, pero por favor, aterriza, pon los pies en el suelo. ¿Qué me estás intentando decir? Gracias, te lo agradezco mucho, no te vayas a caer. Mira, ¿qué me estás intentando decir? Que los regímenes que hay en Europa después de una Segunda Guerra Mundial, no te olvides, que aquello no fue 16 tíos que fueron armados a hacer no sé qué. Aquello fue una guerra mundial como Dios manda. Y que eso justifica que cualquier régimen militar pueda establecer una democracia después de un conflicto como el que ha habido en Venezuela. De ningún modo. ¿Lo hubiese justificado si Hitler igualmente hubiese tenido los campos de concentración en Alemania y hubiese intervenido Estados Unidos? No, olvídate, hombre, que es que, mira, si quieres llevar el borrico a tu lugar de origen, yo ya te lo acepto. Bueno, estamos en Barcelona. Usted también lleva su borrico al suyo, ¿eh? Es que yo necesito lo que necesito, que yo vivo en la montaña. Vale, la gran pregunta del día, Gonzalo. ¿Qué necesita, Pablo? ¿Qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. A ver si nos entendemos. Yo sí puedo tener el borrico en mi corral, ya soy feliz. Pero quiero decir que es que la democracia tiene que venir por un convencimiento total del pueblo. Si no es así, una democracia impuesta nunca será una democracia. Nadie está poniendo nada. Pero tampoco tenían... O sea, vamos a ver qué... Pero es un pueblo que está reprimido, no tiene medios para expresarse. Aparte de ser bajito, tengo las luces que tengo. Sí, pero el pueblo venezolano, con mis permisos, que no me intrometo en su vida. Pues tú que estás intentando decir que lo que se está haciendo en Venezuela es una maravilla... No, yo lo que estoy diciendo... ¿Dejando al mismo gobierno que había? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted está postulando que el pueblo venezolano podía tomar parte en la creación de su democracia. Sin duda. Pero si estaban opinando y los estaban encerrando, ¿qué coño iban a opinar? Bueno, pero actualmente sí. Respondiendo a tu pregunta... yo creo que cuando tenemos que escucharnos cuando decimos las cosas, no podemos ser más papistas que el Papa. ¿Vale? Que esto pasa muchas veces en el Parlamento, que dice una cosa y luego tal. Una cosa es el concepto, la otra cosa es lo que pasa. Entonces, lo que usted dice tiene mucha razón. No, es que los americanos construyen una democracia, pero ¿cómo van a construir una democracia? Un pueblo que está cautivo. Era imposible. ¿O no está cautivo? ¿No está cautivo? ¿Está cautivo o no está cautivo Venezuela? ¿Estaba cautivo o no? Estaba cautivo. Ahora estará cautivo de otra cosa, pero ¿está cautivo o no? Sí, del señor Maduro. Sin duda. ¿Estaba cautivo? Pero ¿Sí o no? Totalmente. Sí, hombre. Vale, gracias por contestar la pregunta. Señoría, prosiga. El problema... ¡Caso cerrado! No, es que no está cerrado el caso. Contestando a tu pregunta... Y haciendo una referencia a Airbag, que tú lo has sacado, lo importante es el concepto, ¿no? El concepto de democracia. Nosotros somos un ejemplo a nivel mundial y estamos en los libros de historia de lo que es la transición de un régimen no democrático a una democracia. Sí. Pero si no, y yo lo he dicho muchas veces y me acusáis de incendiario, lo que hace falta es una revolución, que el propio pueblo deponga ese régimen dictatorial. Que te lo haga un tercero... que te den las herramientas. Puede ayudar o no, porque Estados Unidos es experto en meterse donde no lo llaman para propio. Tratar de tener más suscriptores o más suscríbete a mi canal o más followers o más John Channel o más historias, y generalmente les salen mal. Eso es lo que intento hacer en Vietnam. Fijar cómo acabaron. Bastante mal. Eso ha estado también patrocinado en muchos puntos de Oriente Medio, y también ha salido mal. No ha salido mal, ha salido todavía peor que Vietnam, porque lo que eso generó fue un régimen corrupto y fueron el desmantelamiento de esos regímenes y de esos ejércitos, que toda esa gente de la noche a la mañana le dicen: oye, tú ya te quedas sin cobrar. ¿Qué hace esa gente? Pues se hacen terroristas del ISIS. Crean Estados Unidos Estado Islámico. Eso generalmente sale mal. Eso, ¿quién lo tiene que hacer? El propio pueblo, con una revolución o con un pase democrático, como pasó también en Portugal con la revolución de los claveles. Al final, bueno, en Irán ahora, ¿no? Aquí tenemos la revolución de los claveles. No se trata de empalar como hicieron en Libia, pero al final es el propio pueblo quien lo hace. Si tú lo patrocinas, suele salir mal. Bueno, recuerden que a veces las revoluciones no salen como tienen que salir, porque
Había ese personaje que decía, vamos a hacer la revolución bolivariana. Y mira cómo ha salido la revolución. Pero ya la hizo en su momento. Ya la hizo. O sea que cuidado con la revolución, hermano. Oye, Acaba de llegar Gonzalo. Zapatero tiene que estar preocupado, ¿eh? Hemos hablado un poco de Bueno, Zapatero. Zapatero está negociando ahora Estoy tan para feliz. mejorar Bueno. la imagen de Delcy Oye, y todo esto. No, Lo yo salió le he ayer visto- publicado. Yo he visto memes muy buenos disfrazados señora, de pero mujeres, fijaros pero cómo pues- son las cosas, fijaros cómo son las cosas y los intereses hipócritas del sistema internacional. Había una señora Corina, que era la alternativa al poder, pero en cambio Trump está negociando con Delcy, que era la segunda de Maduro. Lógico. Y Delcy es esa señora que vino a España con un avión Sí, y unas sí, maletas correcto. y se fue con otras maletas, Claro. ¿no? Espérate que no vengan los SEALs Cuidado. y saquen a Coldo y a Ábalos de la cárcel para llevarlos a Venezuela a Bueno, nombrarles algo, ¿eh? Hermano, que se Eso olvida. sería Saquen buenísimo. Las Bueno. maletas. Vengan y las Muy encuentren. torrentil, ¿eh? Vamos a terminar esta primera parte, ya Será que más tenemos a divertido. Gonzalo, que ha llegado para hacer la segunda parte de este programa 71. Son las 9:14. ¿Tiene algo usted que decir sobre Maduro? Aparte de que el pan tomate tiene que estar siempre bien maduro. Bueno, sí, a ver, simplemente yo creo que la diferencia, bueno, Maduro estaba maduro, eso era obvio, ¿no? Pero al final yo creo que no lo veo Maduro era preocupado, era la cabeza de un régimen, pero no era al final quien mandaba. O sea, por primera vez yo creo que Estados Unidos ha cambiado la estrategia. En vez de invadir por invadir y dejar que luego las cosas fluyan después de destituir a todas las personas que están en el poder, pues simplemente lo que ha hecho es coger a unas personas para que hagan una transición. No nos olvidemos que al margen de si había democracia o no había democracia, cosa que yo dudo, bueno, pues realmente hay una policía política, hay toda una serie de estructuras detrás que o se gestionan directamente desde el propio país o difícilmente ese cambio va a salir bien. Bueno, pues terminamos la primera parte. Yo creo que si hiciéramos un resumen, tenemos que sobre este tema de Venezuela, para mí lo más importante es que dejemos a los venezolanos que decidan por sí mismos, que esas manifestaciones sobre los derechos venezolanos que hacen los mismos que se protestan delante del Carrefour, pues que son los mismos, ¿vale? Que lean, que aprendan historia y que Ramón, dejen que te ser, van a pegar si quieren cuando ser te democráticos, que dejen opinar también a los demás. tiene Porque esta gente que es antifascista se está comportando como verdaderos fascistas porque no dejan opinar a los fascistas. Entonces, igual, nadie es fascista y lo que tenemos que dejar es hablar a los demás, tanto unos como otros, y no comportarnos como unos y otros, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de un tema de soberanía. Estamos hablando de un tema de no sentar precedentes para que esto se pueda repetir en más países y por parte de otras naciones. Creo que estamos hablando de un botín energético y de luego de un reparto geopolítico que podemos estar hablando de que, pues bueno, Venezuela para Estados Unidos, Taiwán para los chinos y nos quedaría alguna otra prenda por ahí, ¿no, Roland? Groenlandia. Sí, Groenlandia. y el perejil para España. ¡Vamos! No. Perejil no. Ahora es el momento de poner reaños y recuperar Gibraltar. Ahí estamos. Ahí. Hola. No la liemos más, por Iremos favor. todos en fila. Y En también, fila todos. también es un tema de transición democrática, pero yo dejo una pregunta y terminamos aquí, Ignacio, y me pones esta música apoteósica que tenemos. Es que si preferimos una justicia ilegal que acabe con un tirano o una legalidad internacional que permita a una dictadura continuar donde estaba. A ver, yo el tirano fuera, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Yo-
Bueno, pues seguimos esta mañana del día 7, son las 9:20, están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM. Saben que además nos pueden seguir en directo en YouTube y en plataformas digitales de radio, donde poniendo RCE 106.9 nos pueden escuchar en todo el planeta. Y ya saben, pueden llamar al 93 468 55 55. Por las redes son todos ustedes muy valientes, pero luego a la hora de hablar de tú a tú, de cara a cara, como personas... ¿No tenéis? Puntos suspensivos. ¡Cállate, que si no llamo a Tran que te secuestre! ¡Gringo! Ay, es que hay que poner un poco de humor, porque tenemos un panorama no solo en nuestro país, sino internacionalmente, donde las personas al final estamos en segundo plano de todo, ¿no? De hecho, vemos como en Suiza, pues el señor Maduro tiene una buena hucha. Sí. Después parece que Trump y la inmobiliaria de Groenlandia están ahí como medio negociando, ¿vale? Y bueno, de alguna manera también desde Suiza se exportan como balas neutrales, porque necesitamos saber para dónde disparan o qué van a hacer, ¿no? En fin, Europa sigue soñando con el SMI europeo, quieren regularizar, ponernos todos ahí, cosa que si cuesta hacerlo en España, imagínate en Europa, nos quieren igual de pobres, ¿no, Javier? Nos quieren igual de pobres. Sí. Y bueno, vemos también grandes conflictos con el tema del control del CO2, que les recuerdo que el CO2 es un gas que se necesita para la vida y controlarlo es controlar la vida. Luego cada uno que opine lo que quiera, pero que se lo pregunte a un químico. Oye, te ha quedado muy bien esto, me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? Me ha gustado, es muy inspirado, ¿eh? Te lo digo en serio, no estoy de coña. Hoy no me lanzo, porque si yo me lanzara hoy... Lánzate. Si me lanzara hoy, tendría que llamar a la sociedad civil a empezar a tomar decisiones severas y empezar a tomar las riendas de nuestro país. De un país para todos, porque este país se está convirtiendo en un país para algunos. Y a mí, y para algunos, no excluyo a los que piensan distinto a mí, sino incluyo a los que piensan distinto a mí. Porque creo que encima de la mesa tenemos que poner versiones dispares para encontrar un camino que nos una. Y repartamos realmente la riqueza, no la pobreza, que es lo que están haciendo ahora, repartir pobreza. Nos ponemos serios y hay muchos temas de los que podríamos hablar, tanto en España como en Cataluña, como en Barcelona. Luego haremos una pequeña agenda cultural que nos relaje un poquito. Pero vamos justos de tiempo y aparte tenemos el placer de recibir hoy a Javier Mancilla, otro vikingo que nos viene de Madrid. Te doy nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cuándo te vuelves para Madrid? El sábado o el domingo, dependiendo un poco del tráfico, las condiciones meteorológicas. O sea, aún te quedan unos días aquí en Cataluña. Una semanita para disfrutar ahí en La Escala, que es un pueblo maravilloso. Y siendo de Madrid... Maravilloso. Las anchoas maravillosas. Las anchoas, las mejores que he probado en mi vida. Te recomiendo el chillo. Te decimos como a los toreros, no te vayas. Sí. No me quiero ir, pero Anchova bueno. chilo. ¿Verdad que sí? Gente muy trabajadora. Y con un buen vermut ya es la hostia, ¿eh? Sí. Señor Isidro. Bueno, en Madrid tienen también buen vermut farro, vermut cecchini. Totalmente. El vermut chulapo. Es que la gente me dice, ¿tú sabes de vermuts catalanes? Digo, no, y de Madrid también. De todo. Isidro es un experto en vermuts. Sí, pero no bebo, solo los cato. Pues qué pena para ti. Yo porque... estoy esperando aquí una catita de vermouth, una mañana, ¿sabes? Para Por empezar bien cierto, el día. Isidra, como el pie. Laura Kurt me dijo que había ido a tu programa de Vermouth Radio, ¿eh? Te lo digo porque... Sí, ¿te la encontraste? Bueno, no, me escribió. Está invitada al De Qué Va de televisión. Venga, con nosotros. Perfecto. Supongo que estaba... ¿De kebabs va el programa, dices? ¿De qué va? ¿De kebabs? Sí. No. Kebabs. Mara. ¿Kebabs? Mara, Mara. No, el programa se llama De Qué Va. NTV y Grupo Terramar, que lo hacemos Noelia, yo y el grupo de compañeros. Estáis los vikingos y los hemos invitando antes de que nos cierren el programa. Vale. Que ya estamos en eso. Que ya estamos sí, estamos de camino, sí. Un día de estos vendrá el CSIT y nos extraerá del estudio. Aunque estamos más cerca del CSIT y de la UCO de lo que muchos se piensan. Por eso no nos han sacado de aquí. Bueno, mientras las opiniones sean de este nivel... Yo creo que al final somos críticos, pero a pesar de alguna palabrota que decimos, Ramón sobre todo. Ramón, que estamos en horario protegido. Perdón. Niños, no lo hagáis en casa. Ser crítico forma parte de la democracia. Tener sentido... Pasa que fijaros una cosa lo que está pasando ahora. No se oía hablar de sentido común. Ahora se oye hablar de sentido común. Y en el momento que una parte empieza a hablar de sentido común, la otra parte empieza a hablar de sentido común. Entonces ahora mismo tenemos
dos bandos políticos, digamos, derecha-izquierda, podemos hablar de más, porque el centro ha desaparecido, ¿no, señor Sierra? Sí. El centro ha desaparecido prácticamente, Sí. pero ahora todo está polarizado. Entonces tenemos dos medicinas, dos tipos de prensa, dos tipos de política, dos tipos de verdades y dos tipos de sentido común, porque cuando decimos esto es lógico, desde tu punto de vista o desde el mío. Entonces nos sentamos y lo debatimos. No, tú no tienes razón. ¿Qué queremos, la razón o la paz? Sería una gran pregunta. ¿Qué queremos, la razón o la paz? Les dejo esta reflexión en el aire en un día pues que, bueno, empezamos, como aquel que dice, es nuestro primer programa del año. Fijaros que hemos empezado con el programa 71, el día 7 del 1. ¡Uy! Está inspirado, te lo digo. Qué cosa, de verdad. No, es que desde casualidad. que hemos empezado este programa, y yo sin ser un gran aficionado ni un gran... A las cábalas. A la numerología. A la numerología, sí que han habido ciertas coincidencias, igual cuando viajamos a Valencia, a saludar a la gente de Catarroja. Fuimos un día 29, era nuestro programa 29. Ciertamente. A las 9 de la mañana de un 2 de No, abril. nos dieron, y agradecemos a Valencia, a Radio Valencia, que nos diera sus estudios a las 19 horas, y todo lo que pasó ese día era 9. ¿Quiere decir algo? No. Porque el programa 69 aquí no pasó nada. Bueno, excepto tu comentario. ¿Sabes por qué? No quiere decir nada. Porque, Eso porque no había día 69. Pues si no hubiera sido programa 69, el día 69 haciendo un 69. Chicos, No sé es qué muy os pa- temprano, de verdad. Estamos hablando de la radio. Estamos hablando de la Es muy radio. temprano. No, o sea, hoy no habéis desayunado, ¿verdad? Javier Javier, Mansilla, no te asustes. Javier Mansilla dice, hostia, estos tíos parecían serios. Y ahora cuando se va a decir, uy, he conocido unos catalanes que están chiflados. Bueno, va con los catalanes, ¿eh? Yo soy como Torrente con la español. Paño. Al final, en esta situación hay que ponerle un toque de humor, porque como nos pongamos todo el rato serios, Ahí está. al final... Tenemos que relativizar las cosas. La parte seria era antes. Y si queremos que nos escuchen, tenemos que escuchar a los demás. Efectivamente. Nos guste o no nos guste. Eso es una gran reflexión. Hay que escuchar a los demás. Incluso hasta los que no tienen razón. Para saber dónde no hay que estar. No, pues que a lo mejor el equivocado somos nosotros. También es verdad. Y nos empecinamos en tener la razón. Y para aprender. Bueno, después de este momento de risa nos quedan todavía casi 40 y tantos minutos. Y empezar el año, espero que los Reyes, el que sea republicano, pues que haya venido la Befana o que haya venido quien quiera a su casa, o no venido, que a lo mejor lo ha hecho Papá Noel y no ha hecho Reyes. Yo que os he visto, no sé si quisiera vuestra opinión. ¿No habéis notado cierta tranquilidad en las tiendas? Sí que había momentos que sí que había mucha gente, pero yo no, he hablado con taxistas, ese colectivo que siempre mueve a la gente para aquí y para allá, y todos me decían que ha habido menos trabajo que el año pasado, Seguro. que el nivel de gasto es mucho menor. Es cierto. En los días punta, que normalmente los supers estaban a tope, aquello que a última hora la gente, súper tranquilos, casi cerraban en el súper en los que he estado yo. Es cierto. Muy poco movimiento. ¿Cómo han vivido A ustedes nivel esto? económico se puede más o menos explicar. Tenemos 9 millones de mileuristas. 9 millones sobre 20 trabajando. 9 millones de mileuristas en familias de 3 personas por persona que cobren 1.000 euros. Estamos hablando de unas cuantas personas. Estas personas pueden gastar menos, simplemente. No hace falta hacerlo más Sí, pero largo. estaban hablando de que también se han la disparado los inflación. créditos al consumo. Ayer justamente salía en la prensa que se ha disparado los créditos al consumo. Y luego, por otro lado, también hay un factor a nivel de consumo, que es que este año, con el Black Friday, se ha permitido hacer los cambios hasta después de Reyes, con lo cual hubo mucha gente que avanzó también las compras. Quizá todo eso ha permitido un cierto relajo en las calles a nivel de Pero se ha visto consumo. Veremos ahora las rebajas cómo se comportan, ¿no? Habrá que ver los datos. Yo me he pasado las navidades haciendo colas. Bueno, También Colas para comprar, colas para los... pero no en todos sitios. Depende los mucho del regalos, sector. Colas para luego envolver. Sí, hay gente para todo. Es que es lo que tenemos que hablar. Yo Hay también gente que soy para desde todo. el último minuto y a última hora, pero con todo y con eso
También falta personal, ¿eh? O sea, habría que ver Pero los datos. ¿para qué voy a trabajar? Se me da una paga. Lo que cada uno se ha gastado y lo que... Bueno, y lo que apuntaba Javier, la inflación, ¿no? Sí, al final el componente de la inflación está penalizando. Al final, una persona con el mismo sueldo que el año pasado puede comprar menos cosas, menos comida en el supermercado, Javier. por ejemplo, menos leche, Sí, menos, pero menos España filete. va bien porque Pero nos va han a subido comprar. el salario medio, nos han subido las pensiones, Sí, pero la claro, inflación no como un cuenta. cohete, sí, sí. Suben el salario medio para disimular, pero por el otro lado estás perdiendo poder Yo- adquisitivo. Bueno, llevamos desde el 2008 que no se actualiza la tarifa del IRPF, o sea, con lo cual, evidentemente, no es lo mismo vivir en el 2025 o 2026 que vivir en el 2008, lógicamente. Bueno, ¿no? pues vamos a tocar un tema peliagudo que hace días que quería tocar, y aprovechando que está Javier, él me proponía un tema, y hablando de consumo, hablando de familias, hay una cosa que yo he querido incidir, que a veces no ha habido momento para incidir de una manera más profunda. Hoy podemos tener unos minutos, porque luego que pasar a comentar el tema de el caso Montana y tal. Ya me explicará Noelia el accidente que ha habido en Suiza, que me parece terrible. Luego podemos hablar, si me dirás si se ha podido evitar o no. Yo, como profesional de la noche, tengo mis dudas y tengo mis certezas. Pero hablando de familia y hablando de una sociedad cambiante absolutamente, nos damos cuenta que tenemos una corriente que aboga por la eliminación de la familia, el ataque a la familia, la unidad familiar. Y cuidado, cuando digo la familia, que cada uno, y lo digo en muchos programas, que cada uno tenga la familia que quiera, que eso forma parte de la verdadera libertad. Que cada uno tenga la familia que quiera. Hombre, hombre, mujer, mujer, binario, no binario, que cada uno tenga la familia que quiera. Como si quieres tener crear una familia con un holograma. Que cada uno tenga la familia que quiera. Que vamos a eso. Exacto, quedar cada vez más solos. Pero parece que es un atentado hacia la sociedad, no sobre valores, sino hacia la propia sociedad, de dejarla desvalida. Y tú apuntabas, cuando preparábamos tu visita, cualquier día que pudieras venir, Sí. Aprovechando que visitabas la familia aquí, pues me apuntabas que había un tema que a mí me interesaba mucho y que podíamos debatir. Jaime Ansilla es economista. Oye, a ver, ¿cuántos abogados y cuántos economistas tenemos aquí? Porque normalmente ganan los abogados. Bueno, uno, Dos y un filósofo. tres. Hoy tenemos 3 abogados, Estamos en minoría, 2 economistas y un Estamos- filósofo. seguimos en Parece mayoría. el título ¿Ah, de un sí? libro. 1, 2, 3. Coño. Ah, coño, es verdad. Claro. Yo te había contado como economista, Gonzalo. O sea, Bueno. cuidado, ¿eh? Es catalán, Bueno, pero ya sabes algo. Hice también empresariales, Claro. pero bueno, y empresarial. soy más Tú ven. conocido como abogado. Bueno, ejerces como tal. Bueno, pues Javier es economista y además enriqueció sus estudios en varias facetas. Y me apuntaba el tema del ataque a la unidad familiar, ¿no? Y a los valores occidentales. No es una casualidad, Totalmente. ¿vale? Entonces quiero dedicarle unos minutos a esos y quiero conocer la opinión de todos, porque al final es entre todos que tenemos que construir esa versión que nos tendría que llevar hacia adelante sin ningún tipo de discusión y sin ningún tipo de tapujo. Por cierto, ¿usted ha firmado la declaración de que aquí nadie le ha condicionado? Firmado totalmente. Yo Sí. vengo totalmente libre. ¿Le hemos dicho lo que íbamos a preguntar? Nada, yo vengo a improvisar. ¿Puede prometer y jura que no le hemos condicionado para la entrevista? Encima del Corán. Juro honor y lealtad a la mesa y nadie me ha condicionado. Pues Lo estoy estás apretando, listo. por detrás. Está listo, pues paga el desayuno. Dice, juro lealtad. Eso se lo he broma, dicho eso yo a es la broma. entrada. No, Bueno, es y ha que, venido sin no, es que croissants. vuelvo a repetir una vez más desde esta frecuencia, desde 106.9. Este programa no está financiado por ningún banco, por ningún partido político. Somos ciudadanos libres con diferentes opiniones y dispuestos a acoger a otros ciudadanos libres que opinen distinto a nosotros. Entonces, hablamos de estos temas porque surgen en la mesa y ya hablamos. El que opine diferente puede venir cuando quiera. Señores, el tema está servido. Javier, haz una exposición y empezamos a debatirlo. Precisamente yo le proponía este tema a Isidro cuando hablábamos hace unas semanas, porque es un tema, al final la familia es la piedra angular de toda sociedad y eso es lo que no nos hacen ver. Al final está pasando desapercibido con todo el ruido que tenemos en el escenario geopolítico, en el escenario mundial, está pasando desapercibido lo que es la piedra angular de toda sociedad, que es la familia. Al final, una sociedad sólida está sustentada por familias con valores y con tradición, con su cultura y con sus costumbres. Y si atacamos a esta piedra angular, que es la familia, y la destruimos, al final lo que se está creando es una sociedad débil, una sociedad manipulable, una sociedad desarraigada y una sociedad que no tiene un rumbo. Al final, ¿dónde se
al final esto va ligado a la natalidad, ¿no? ¿Dónde se inculcan los valores y las tradiciones? En la cena familiar, donde se junta el padre y la madre con los dos niños y los niños observan a los padres cómo debaten entre ellos, la educación que tienen al comenzar a comer y pues un poco los niños se les inculca esta cultura, estos valores y esas tradiciones, ¿no? ¿Qué pasa? Ciertos poderes se han dado cuenta de que una sociedad con familias fuertes es una sociedad menos manipulable. Y por tanto eso no interesa a ciertos poderes. Lo que interesa es una sociedad manipulable que esté desarraigada, sin valores. ¿Qué pasa? Pues de ahí viene pues, tema LGTBI, tema de desincentivar la unidad familiar, tema de solteros viviendo en pisos compartidos. También es un factor económico, ¿vale? Pero es un tema cultural. Al final, muchos de mis amigos no tienen en ningún momento la idea de tener una familia ni de tener un futuro familiar. Ellos piensan en una especie de codicia de tener una carrera profesional súper avanzada, un estatus, un ego, y eso es lo que te venden las élites para manejarte realmente, porque al final ellos te manejan con dinero. Y básicamente, y por concluir la introducción, una sociedad sin familias fuertes es una sociedad más manejable y al final estamos viendo cómo un ataque deliberado a la unidad familiar está siendo fructífero, porque al final cada vez tenemos menos natalidad. Y tenemos un problema en España. Sin natalidad no hay país. En Europa. En Europa. Sin natalidad y sin familias no hay país. Entonces, y una familia puede ser una pareja, independientemente de su sexo. Pero es que incluso quieren que no tengamos pareja. No solamente que no procreemos, sino que estemos a merced del Estado. Al final, cuando uno tiene un problema en el trabajo o en su vida, ¿a quién acude? A la familia. Si uno está solo, si uno está desarraigado, si uno está sin familia y tiene un problema, es mucho más débil porque no tiene con quién acudir. Tiene que ir a pagar un psicólogo, tiene que ir a pagar un psiquiatra, tiene que ir a pagar terapias, tiene que ir a pagar, al final, alimentar la máquina económica para que este monstruo económico siga retroalimentado y dejar a la sociedad desvalida totalmente, manejable y totalmente vendida a ciertos poderes. Pues tenemos servido el tema, le daremos unos minutos para que cada uno opinéis, si queréis debatir, y ya pasamos a otro tema y agilizamos esta mañana. Ramón, ¿querías opinar? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con la conclusión. Lo que pasa que sí que es verdad que a veces, si hacemos un poco de análisis del transcurso histórico de las cosas, yo no sé si existe o no cierta voluntariedad detrás. Al fin y al cabo, cuando hablas de sus colegas, al final pues será el mismo rollo que los míos. Yo creo que es un tema sobre todo cultural. Es decir, antes, en la época quizás de nuestros abuelos, el tema de las carreras profesionales no era tanto un objetivo porque esa visión quizás más moderna, americana, de Make Your Dreams Come True y todo esto, no estaba tan instalada, ¿no? Entonces, ¿uno qué hacía? Pues uno entraba en el negocio del padre o del tío o del amigo del tío y tal, para empezar y tal, y lo que tenías que hacer era buscar rápido una pareja, porque en el pueblo o en la ciudad, por muy grande que fuese, se acababan las chicas, ¿no? O los chicos se acababan, ¿no? Y como no tuvieses la tuya, te quedabas así, ¿no? Y mejor coger a la mejor antes de tiempo porque entonces no había opciones. Yo creo que es más un tema de cómo se reparte la naturaleza, básicamente. Cuando las opciones dejan de ser limitadas y empiezan a ser ilimitadas, claro, empieza ahí a existir la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiero? La inmensa mayoría de la gente no sabemos qué queremos. Lo vamos descubriendo día a día y depende muy bien, como tú dices, de la formación que uno tenga en casa, que va a tener mejores o peores bases como para poder luego pensar o querer en qué es lo que quiere, ¿no? Y las personas vivimos muchas fases. No es lo mismo cuando tienes 18, 25 años, que bueno, hostia, vas un poco a lo loco, que ya cuando empiezas a entrar a los 30 y te dices, bueno, pech, cuidado, cuidado que me voy a hacer mayor, mis padres son mayores, claro. ¿Qué hago, no? Pero yo personalmente lo veo más como una evolución de lo que ha sido la economía de mercado, lo que es tener opciones y que muchas veces la persona no está preparada para tener opciones. El ser humano no está hecho para generar, para gestionar la escasez del medio, para tener una tribu más o menos pequeña, puede llegar a ser grande, pero más o menos. Entonces ahora creo que el ser humano se encuentra en una sociedad que nunca antes había existido. Y esto está, digamos, pervirtiendo, que no se puede pervertir la naturaleza, porque la naturaleza siempre es natural, pero que de alguna forma está distrayendo los objetivos básicos del ser humano, que es
pues oye, me desarrollo, cojo una familia, tengo una serie de hijos. A día de hoy, ¿para qué quiere la gente tener hijos si antes tenían un uso más o menos a medio camino entre lo útil y lo amoroso, y a día de hoy solo tienen un 50% de amoroso y gasto, ¿no? Porque al final, caray, ostras, pues los pañales, el tal, la escuela, ostras, todo. La gente joven cuando le preguntas por hijos dice, pues es un gasto terrible, ¿no? Antes tener hijos era una inversión más o menos, porque cuando tenías hijos tienes que gastar, pero luego tienes quien heredase tu negocio o tu taller o tal, o te ayudas en el campo, y eso podía hacer crecer la familia, y luego dices, bueno, y lo puedo casar con ese, y lo puedo... Yo entiendo que esto a día de hoy suena un poco raro, pero es como ha vivido la humanidad durante milenios, ¿no? Entonces, yo creo que personalmente, es una opinión personal, ¿eh? Yo no sé si hay tanto una inteligencia aquí que está como intentando manipular, no sé, sino es que está utilizando la existencia de los recursos que hay a día de hoy para intentar distraer de esto, pero creo que esa abundancia no va a favor, que estoy a favor de la abundancia, cuidado, no va a favor de que la gente piense en voy a barrer para casa, me voy a casar pronto, voy a tener hijos. No lo sé, es como lo veo yo. ¿Alguien quiere apuntar algo? Sí. Lo digo porque las intervenciones que sean cortas, por favor, que tenemos que Pues, tocar los temas. Yo creo que la desincentivación que existe para crear familias actualmente se basa bastante en el problema económico. Yo creo que es así, ¿eh? Lo creo seriamente. ¿Pero el problema económico se genera solo o lo genera alguien? El problema económico es un problema para tratarlo aparte y no tratarlo... Vale, pero usted es de la posición de que hay una circunstancia que se genera sola, evidentemente, pero a la vez está provocado por intereses. No te quepa ninguna duda, porque hay alguien que establece cuál es el nivel económico de un país y de la población en sí misma. Y dejarnos prosperar más o menos. Sin ningún lugar a dudas. Pero lo que sí que queda claro, y hoy no tenemos a Daniel para que lo pueda apostillar, pero no tenemos vivienda. ¿Dónde va a ir a vivir la gente a crear una familia? Estamos con 9 millones de personas que cobran menos de 1.000 euros cada mes. ¿Estas personas cómo pueden mantener una familia? Todo eso hace pensar, que es lo que decía Ramón hace un momento, hace pensar que a la gente joven le cuesta muchísimo llegar a la conclusión de que quiere tener una familia al uso. Tiene una familia con una estructura diferente a la que se te había tenido hasta ahora. Y eso es lo que hay. Y estamos condenados a que cada vez la cosa vaya peor, a no ser que exista un cambio sustancial que permita que las personas puedan llegar a consumir más, a gastar más y a ver las cosas con una perspectiva mucho más favorable para poder tener hijos. Vamos, tan sencillamente como eso, ¿eh? O sea que sí. Más allá del amor que dice Ramón, que algo sí que tienes que poner para tener una familia. Paco. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Al final, los valores de una sociedad se sustentan en gran medida en una familia. Y también muy de acuerdo en que la natalidad es básico para el sostenimiento de las familias y que tenemos un problema muy gordo, no solo en España, sino en Europa, muy gordo de natalidad. Y a eso hay que ponerle remedio, porque efectivamente yo tengo 4 hijos. Hay que hacer un esfuerzo tremendo para sacar adelante uno. ¿Qué es lo que necesita Europa, España en concreto? Darse cuenta de este problema. Dar medidas, dar ayudas a las familias numerosas, dar ayudas a los hijos, fomentar lo que se llama esa conciliación familiar, fomentar la natalidad con exenciones, con no el cheque bebé de Zapatero, que eso no valía para nada, sino decir, oye, pues tú vas a tener un hijo, pues mira, vas a tener las guarderías gratuitas, vas a tener un montón de incentivos fiscales. Bueno, tema económico. Sí, tema económico, pero además yo lo he vivido y lo he visto. Hay un ataque de la extrema izquierda al concepto de familia, no solo con los niños, las niñas y todas esas cuestiones, sino al modelo que tenemos en España, porque al final el modelo que tenemos en España es un modelo que ellos llaman heteropatriarcal, que para mí no es sino atacar el concepto de familia y los valores cristianos, que son los que están aquí arraigados. Y no dejan y no pierden ocasión de hacerlo. Y no felicitan la Navidad, felicitan el solsticio de no sé qué. Pero y todo al final... eso es para atacar precisamente esos valores y ese modelo de familia que tenemos en España. Sí, pero al final, independientemente de ese modelo, lo que no se dan cuenta es que se ataca ese modelo,
transformamos el modelo y luego ese modelo que quedará Victoria's será atacado otra vez, porque al Sí, final los quieren sin solos. Ellos simplemente están siendo el vehículo para condicionar lo que hay y diluir parte de lo que hay. Pero cuando el concepto familia, es decir, familia no es igual la que tienes o la que eliges, al final es unión entre personas. Y lo que quieren es que no sociabilicemos, ¿vale? Ni dentro ni fuera de la familia. O sea, no sociabilizar. Por eso digo yo que los bermuteros somos la arma secreta del globalismo, porque seguiremos haciendo el vermut donde queramos, con quien queramos y cuando queramos, porque sociabilizamos. La familia es unión de personas, sea cual sea el modelo de familia. Usted elegirá uno, yo elegirá otro y otro. Pero al final es unión de personas. Y lo que quieren es que no estemos unidos. Gonzalo, tu opinión. Vamos con Mansilla, cerramos con Noelia y entramos con el caso de Gran Sí, a Montana. ver, yo creo que la familia es el núcleo de la sociedad. Al final, veamos cuántas veces todas las generaciones posteriores han recurrido a las generaciones anteriores para volver a su casa en un momento determinado, protegerse de una crisis como fue la del 2008. ¿Cuántos pensionistas han pagado y han ayudado a sus hijos durante mucho tiempo? La realidad es que antes se vivía varias generaciones en una misma casa y eso permitía o facilitaba el hecho de tener más familia. Y luego también yo me gustaría introducir un tema, y es que por primera vez en la existencia del ser humano las generaciones posteriores van a vivir peor que las generaciones anteriores. Entonces, ante esa expectativa, más el retraso en las maternidades, etcétera, etcétera, pues evidentemente no está favoreciendo, pero yo creo que nos estamos haciendo mucho daño y a largo plazo lo pagaremos. Sí. Noelia, antes de cerrar Ya lo con estamos Javier, Sí, sobre la familia. No voy a añadir más porque estoy totalmente de acuerdo, sin que sirva de precedente con mis compañeros. Pues, Javier, hazme el resumen para cerrar, porque el otro tema que tenemos te lo dejaremos para otro día, el tema de la islamización de Europa, que es un Vale. tema denso, creo que hay que dedicarle Es muy denso. un programa entero y más invitar a ciertas personas conocedoras del tema, que ya estamos en contacto para poder hacer un programa largo y sobre todo, digamos, muy multilateral a nivel de diferentes opiniones. Cierre usted este tema. Estoy de acuerdo en el componente económico, como buen economista, estoy de acuerdo en que en el componente económico, la inflación, las condiciones económicas no son propensas para tener una familia. Pero insisto, yo cuando vi el discurso del rey, de verdad, Qué estaba peliculón. esperando ver un discurso de Navidad. Un discurso de Navidad lo que se espera es que se hable de familia. De, oye, estamos todos juntos en familia, vamos a celebrar la familia estando unidos, ¿no? Esperaba escuchar la familia y oí convivencia. En vez de escuchar familia, oí el término de convivencia. Y digo, convivencia, y ahí estuve pensando, dije, ¿por qué hablan de convivencia en vez de familia? ¿Convivencia con los que vienen? Que está peleado con el padre. ¿Convivencia con los que vienen de fuera y con los que nos quieren encasquetar? ¿Será esa convivencia? Si no la tiene ni No, con es que su propia la familia. convivencia es para todos. Yo creo Está que la peleado con el Leti- padre y las Sí, sí, hermanas. sí, sí. Yo creo que ha sido Leti quien le ha dicho, oye tú. Bueno, El padre, la hermana, pero los cuñados. usted ha escuchado el del rey, le subrayaría algunas palabras que dijo. ¿Usted ha escuchado el de Sánchez? No lo vi. Escuché el del rey, el de Sánchez no lo vi. ¿Qué dijo el perro? ¿Cómo es? Miren, ni castellano ni catalán. Eso que le han pisado el rabo, no es que los perros catalanes hacen bub bub y los castellanos hacen guau guau. Sí. Y no me ha quedado claro qué es lo que hacía. Os habéis pasado. Bueno, pongamos serios. Los dos os habéis pasado. No, pues escuchen los dos mensajes. Van a encontrar en ciertos puntos algo de divergencia, pero hay unos puntos comunes. Y es como el otro día en Antena 3, cuando Chicote hacía el discurso final de año, nos colaron una frase que es para decirle, Chicote, ¿te has leído el guión? Nada, parecía inocuo, inocuo. Pero en esa inocuidad nos están soltando ciertos mensajes que luego podíamos hablar del primado negativo, podemos hablar de ciertas teorías que existen, existen y nos las meten con vaselina. Están ahí. Al final, el discurso Bien, del rey ahí. es el reflejo de hacia dónde quieren dirigir a la sociedad. Ni más ni menos. Y si están hablando de convivencia, en vez de familia, nos quieren dirigir a una convivencia. ¿Convivencia con quién? Con la gente que están trayendo. Oiga, O sea, no, es que yo es estoy, matemático. yo estoy dispuesto a convivir. La cuestión es, ¿ellos están dispuestos a convivir conmigo? Convivencia sin integración, matizo. Porque la convivencia es una palabra magnífica, pero ha de ser bidireccional. Totalmente, Ha de ser bivalente. totalmente. Hombre, yo te diría que al final, si nosotros aquí tenemos una cultura, son ellos los que se tienen que adaptar, igual que yo cuando he viajado por todas sus zonas, me he adaptado a No, su oiga, cultura. igual simplemente. igual yo, podemos yo exijo que se adapten a mí, igual que yo me adapto cuando yo voy a sus, ¿Saben una sus cosa? territorios. Las cosas, por naturaleza y honestidad, no se han de exigir. Pasan. Y cuando no pasan es que hay una voluntad de la otra parte de que no pasen.
Bueno, pero ahí entonces, ese es el problema. Ya, pero entonces ahí estamos Yo estoy los dispuesto a ciudadanos para convivir. decir algo también. O sea, no solo... a ver, al final aquí es cierto que hay unas personas que quieren dirigirnos hacia un sentido, pero depende de nosotros que nos permitamos que nos dirijan hacia ahí. Entonces, al final, yo creo que como pueblo o como ciudadanos tenemos todo el derecho a manifestarnos y a decir con lo que no estamos de acuerdo, por lo menos empezar a luchar. No estoy hablando de una revolución, porque las revoluciones siempre se quedan aquí en el camino, pero sí empezar a cambiar lo que son las tornas que nos están poniendo encima Ha dicho de una la palabra, mesa. luchar, que es importante, Claro. pero antes de luchar, la otra parte y nosotros aprendamos a escuchar. Luego, si no nos escuchan, lucharemos. Como resultadista, déjame decir una cosa. El discurso del rey no está bendecido por el gobierno. Todos los discursos del rey, absolutamente. En teoría no tiene responsabilidad. Casa Real, que Por lo que- tanto, que el depende discurso de- del rey te lo estuvo largando el gobierno. Totalmente. Bueno. Bueno, Hay una relación tensa entre Casa Real y gobierno de A mí España. no me lo ha contado y yo, cachis la mar, esa me la he perdido. Y la princesa, muy bien ahí, ¿eh? Sí. Sí. la princesa... La ya princesa hablaremos es de la que más ha princesa. calado al perro. Por favor. Bueno, antes de terminar en estos últimos... bueno, Gracias, bienvenidos. Estoy aquí. Pinipón. ¿Qué os han traído los reyes? A ti ya lo sé. ¿Qué? Un manual de hacer amigos. Bueno, y lo practico, ¿eh? Lo practicas. Como puedes ver, No, lo no. que pasa es que no me sale del todo Bueno, bien, es que usted pero- usted me ha dado buenas lecciones y se lo agradezco. Bueno, Noelia, tenemos un tema ahí importante sobre el tema de la seguridad en el ocio. Lo que ha pasado en Suiza, en el Gran Montana. Sí. Cuéntanos. Era una tragedia totalmente evitable, pero ahora lo sabemos seguro porque ya directamente en confirmación que en los últimos 5 años, desde 2020, no se había hecho la inspección de incendios. Lo que sucedió allí, que además es bastante extraño para nosotros en España ver que en un local donde se consume alcohol, como se estaba consumiendo en esa Nochevieja, hayan tantos menores de edad. Las menores de edad más baja eran 2 hermanas, además, por cierto, guapísimas y con toda la vida por delante, de 14 y 15 años. Es una auténtica barbaridad. Sí, el recuento, al menos de los primeros días, daban una cifra de 40 Sí. fallecidos y, bueno, más de 100 heridos y algunos muy graves y en estado muy crítico. Es muy importante aquí llamar la atención que, o sea, es un cóctel molotov. Tú pones en un espacio que además era como una especie de sótano, con unas escaleras, no había ni puerta para evacuar en caso de incendio. ¿Qué pasó? Pues además que fue realmente increíble. No sé si habéis visto las imágenes, pero en el momento que se produce el incendio y que con gran rapidez se propaga en el techo, hay algunos que se dedican a grabar. En vez de coger y decir, yo me largo de aquí porque voy a salvar mi vida, que es lo único prioritario, se dedican a estar grabando. Imagínate el daño que ha hecho los temas de dispositivos móviles, que yo creo que hay muchos jóvenes que hoy en día no distinguen la realidad de la ficción. Al margen de esto, cuando ya la gente intenta huir, eso acaba siendo como una especie de ratonera. Es decir, mucha gente muere quemada, pero otros también chafados y aprisionados, porque aquello se convirtió en una trampa mortal. Llamar la atención también como siempre pasa, ¿no? Ciudadanos ejemplares. Un señor que se acercó allí fue un héroe total porque rescató a 10 personas. Parece ser que los servicios de emergencia fue un absoluto desastre. Tanto que hablamos de Suiza, pues fue un desastre. Tampoco se entiende que pudieran permitir que un bar en esas características, que se congrega tanta gente joven. ¿Cómo puede ser que no hubiera una inspección en 5 años? Y ya simplemente quiero hacer un recordatorio con lo que sucedió en Madrid, no sé si recordáis, en 2023, en un restaurante en el barrio de Salamanca, que fue algo parecido. Estaban haciendo pues una pizza que se flambeaba, había vegetación intensa y lo que hizo fue propagar el fuego de una manera brutal. Ahí la suerte es que los bomberos estaban prácticamente al lado. Pero, por favor, yo lo único que diría es llamar un poco al sentido común y que no puede haber pirotecnia ni fuego en espacios cerrados. Se debe prohibir. Ni jóvenes con alcohol. Ni jóvenes con alcohol. Bueno, he trabajado muchos años en la noche y afortunadamente en este país hay unas normativas distintas a otros
en Barcelona, en Cataluña, el tema del uso de fuego se basa en unos temas pirotécnicos muy concretos y se persigue mucho el tema de que la inifugación de los materiales locales. Evidentemente, no en todos sitios se cumplen, pero se vigila bastante, y sobre todo lo que le pido a los creativos, a la gente del ocio nocturno, es que a veces seamos quizás un poco menos espectaculares en ciertas cosas visuales y nos apliquemos más en la atención al cliente, en la calidad del producto, en el entretenimiento, que no tiene por qué pasar por cosas arriesgadas como poner trapecistas sin cinturones de seguridad, que le llaman líneas de vida, o hacer cosas para sorprender. Hoy en día lo que me sorprende es poder llegar a la puerta de la discoteca y me den la bienvenida. Eso también es bastante sorprendente y se debería volver a inculcar esa cultura de bienvenido, gracias por venir, pase usted para adentro. Y lo que le decía yo a mis equipos de seguridad cuando trabajaba director en locales era, antes de mirar los zapatos, porque ahora los zapatos deportivos, ahora todo el mundo va con zapatos deportivos, antes era impensable, si no se llevaba zapatos no dejaban usar. Yo les decía a mi equipo de seguridad, antes de mirar los zapatos, mira a los ojos de quien tienes delante para saber cómo tratar a tu cliente. Y si se merece entrar, no se merece entrar, sobre todo porque si viene en estado pues, de embriaguez o en otro estado, puedes decidir en tu derecho de admisión, usted no puede entrar porque no está en estado óptimo para entrar en el local. Y esa es ser humanos en todo lo que hacemos. Bueno, Nascu, ponme un poquito de música porque nos han quedado un montón de titulares y de cosas para hablar y despedimos este programa porque nos quedaba poder hablar de cómo marca el 2026 de este enero pues las declaraciones de los negocios de Begoña Gómez. Evidentemente está ya apareciendo de que no somos tan inocentes como parecemos, ¿eh? Y que el fango no era tan fango, sino que había algo de realidad, ¿no? Señor Sierra, algo de realidad había. No es una fango, es una charca, es bueno, una ciénaga. Lodazal. Bueno, ciénaga. Y bueno, tantas cosas como los desatinos de Ábalos, la batalla del SMI que no acaban de ponerse de acuerdo y tantas otras cosas como el caso Plus Ultra, ¿no? El rescate zombie de esta compañía. Parecía el día, no el de los días de los muertos vivientes, sino el día de los muertos muertos. Esto no hay quien lo levante y quien lo entienda, ¿no? Y bueno, tantas otras cosas, pero hoy hemos podido tratar un tema internacional que creo que nos afecta a todos porque... Antes de cerrar, un sí o un no. ¿Esto que ha pasado en Venezuela es el principio de una era? Sí, Señor Rica. Paco. Un nuevo orden mundial, sí, sí. ¿De qué lado? Del lado en el que no sabemos dónde estamos. Porque ahora Europa no tiene una respuesta. Lo que les decía yo, se hablaba de un orden mundial generado desde la Agenda 2030, pero como todo tiene dos lados, ahora tenemos dos órdenes mundiales. Desde el mandamiento económico. Tenemos dos lados. Hay dos lados de sentido común y tenemos dos órdenes mundial, el de Trump y otro. ¿Cuál será mejor o será peor? Yo no lo tengo claro. Yo tampoco. Noelia. Nadie. No, ¿Es yo el tampoco final, lo tengo claro. ¿Es el final o el inicio de una era? Hombre, yo creo que es el inicio de una era, eso sí. Y lo que sí que me alegro es que Maduro haya sido depuesto del poder, eso sí que te lo digo. Yo creo que Señor sí. Gonzalo. También. ¿Es el final de la era? Sí, es el principio. Javier de la era. Mansilla, nuestro invitado de hoy, nuestro vikingo a partir de hoy. Hemos empezado 2026 con muchísima fuerza y es el inicio de una era, claramente. Pues nada, estamos de acuerdo que el mundo desde la semana pasada ha cambiado, pero ustedes no cambien, sigan sintonizando el 106.9 de la FM en RCE y acuérdense que los vikingos y los vikingas estamos aquí para algo. Somos un movimiento y estamos alcanzando todos los rincones de este país. Gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, tanto si les gusta como no, nos dan energía, nos motivan y en el consenso está el camino, aunque no caigan en la trampa, porque a veces el consenso es algo más. Señoras, señores, señor Pau Rica, muchas gracias. Hala. Gracias a usted por Paco estar Sierra, ahí. muchas gracias por estar Gracias. aquí. A ti, sí. Ramón Soler, Guapíssim. que Dios te conserve la vista. Un momento que aquí... ¿De qué se ríe la gente? Son malos, ¿eh? Bueno, porque... malos. Guapo, guapo. No, yo Gracias. lo certifico, Guapo. muy guapo, hombre. Gracias, Hala, gracias. venga. Noelia, muchas gracias. Vale. Nos vemos mañana en la televisión. Javier Mansilla, gracias por venir de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Gonzalo, un placer siempre tenerte aquí, amigo. Igualmente, muchísimas gracias y feliz año. Vikingos, vikingas, Cataclunga. Cataclunga. ¡Cataclunga! Oye,